Suscríbete a La Panterita cercana o ingresá a compras.tigo.com.pi. Apúrate y elegí tu próximo Samsung, porque tener todo contigo te conviene más. Ser número uno en camiones no es solo llevar un título. Significa encabezar la lista que prioriza tu avance. En Automotor nos movemos para que nuestros camiones garanticen tu progreso. Y no solo a través de la eficacia de los camiones Isuzu, Hyundai y Shackman, sino también mediante la atención especializada que te brinda nuestro taller exclusivo de servicio pesado y sus técnicos de primer nivel. Visita nuestras sucursales para encontrar tu lugar junto a los número uno. Automotor, número uno en camiones. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. En Reiva S.A. Medicina Prepaga. Te ofrecemos planes con los mejores precios del mercado, con un plantel médico de primer nivel y servicios con la última tecnología, con cobertura regional e internacional, con el fin de adaptarnos a tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Reiva S.A. Más de 40 años cuidando tu salud. Boyani 5807, casi a las Paraguayas. Teléfono 615-380. Reiva S.A. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un saludo cariñoso a todos los oyentes que nos ven y escuchan a través de la aplicación de la mega cadena en todo el mundo. A esa enorme colectividad paraguaya diseminada por el planeta Tierra en los 5 continentes. Un gran cariño desde la capital de la República, aquí en los estudios de la Radio Paraguaya de los Mundiales. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día, un saludo para todos. Benicio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Tenemos un partidazo hoy. Un partidazo en el Defensores. Sportivo Luqueño, Cerro Porteño. Hace de local el cuadro de la República. Del Sportivo, sí. Del equipo azul y oro. Del auriazul. De la ciudad de Luque, el Sportivo Luqueño. Recibe en el Defensores como local al Club del Pueblo. A la mitad más 1. A Cerro Porteño. 19:30 al partido. 19:30. El gran equipo de Julio César Cáceres, que está siendo el equipo que mejor juega, que tiene una identidad futbolística y que da gusto verle jugar, frente a un Cerro Porteño con una situación muy especial. Sigue sin definir un técnico hace 15 días, un técnico oficial. Hoy va a dirigir un histórico del club, un jugador que se había destacado por ser el gran goleador de los clásicos en su época, que era titular en Cerro Porteño antes de ser transferido, Jorge Daniel Achucarro. Bueno, hoy va a ser el técnico el que va a estar en el área técnica, un paso importante para un joven profesional, un sueño seguramente que se le cumple, quiera sea o no, a Jorge Achucarro. Hoy es el técnico principal del plantel principal de Cerro Porteño para este gran partido frente al Sportivo Luqueño. En el Defensor, 19:30, enorme expectativa. David Ojeda es el árbitro designado para este partido. Vamos a hablar de este compromiso. Cerro todavía no tiene técnico. En Guaraní, la decisión del caso Gustavo Florentín, que maneja Dani Troche a la perfección, la pelota está en cancha de la gente de Guaraní. La pelota está. Ya conversaron con Gustavo conversó con ellos, él puso las condiciones y la decisión final está en cancha de Guaraní. Y ahora, antes de meternos en el fútbol, esto es para Jotita y para Tano. Cuídense de Benicio. Siempre. Cuídense de Benicio. ¿Por qué? Si él no es sincero hoy, voy a pensar seriamente
pensar seriamente en Roberto Tiburón Torres, Dieguito Gavilán. Te fuiste a la dirección. Ya no aguantás, no tenés fuerza contra Tano, hijo de Jotita. Te molesta que esta densa mesa deporte total con Jotita y el Tano Se fue a mordernos. ¿Eh? Se fue a mordernos. ¿Te fuiste a morder a tu compañero, Benicio? A esta altura de tu vida, el día de tu cumpleaños. Quiero aclarar nomás. No es que de mí se tienen que cuidar, tanto Jotita como el Tano. De los directores se tienen que cuidar. Recibí ayer, en el día de mi cumpleaños, el mejor regalo. Absoluta y total solidaridad conmigo. ¿Y respaldo o no respaldo? No, sin respaldo. Solidaridad no. ¿Hay respaldo? Parece que te dieron un respaldo. Sí. No, sin respaldo, dije. No, si es No te tocó el hombro el técnico. El técnico. Si es respaldo, estoy ¿Te liquidado. abrazaron o no? No. ¿Seguro? Ah, bueno. Porque si te abrazaron. Sí, estoy liquidado. Un estoy mes más, liquidado. entonces. Sí. Un mes más seguro. Estoy tipo Bernay, ¿verdad? Un partido más. Pero mira, un poco estuvo con los directores. Y después me entero que no solo eso, también tiene respaldo político hoy en día. Sí. No. Y te está rompiendo código de vestuario. Dios. Rompe código de vestuario, lo bien. Víctor, ¿tenés la promo del programa que va a arrancar dentro de un rato? El domingo, ¿no tenés? No va a tener todavía. No va a tener. Mete su cuchara en todos lados. Increíble. No va a tener. La voz oficial del programa de Calega Laverna. Escuchen la promoción. Está en todas, Benicio. Te felicito. Te agradezco. Por algo sos la leyenda del periodismo. No, es una gota de humor para que vea que te queremos y porque estamos bien informados, profe Benicio. No, nada se le escapa a usted. Acá el que no corre vuela. Sí, ahí los pasillos como hablan. Sí, los pasillos. Los blindes. Acá ya no, en la pared habla acá. Sí. Acá en el complejo, en el holding de la media cadena, Dios santo. los blindes hablan. No se escapa sin ninguna duda. Sin ninguna duda, sí señor. Sí. Bueno, fue una gota de humor para arrancar este viernes, fin de semana. Bueno, un partido tremendamente importante. Para los dos. Partidazo. Para los dos, Jotita. Obvio. Vos hablaste de la mitad más uno. Y yo no sé si la mitad más uno será realmente hoy en el estadio, ¿eh? Porque el reporte, el movimiento que pasaba Laila... A basurea de Luqueño. Sí, era muy escaso para la gente de Cerro. Y no es para tirarle palo, sino que yo estoy destacando esta situación porque muy pocas veces se da. Es una situación absolutamente atípica, Tano. Claro, y acá nos pinta perfectamente un panorama de lo mal que está Cerro, de lo enojado, de lo frustrado que está su hincha, sí, y lo que está viviendo el hincha del Sportivo Luqueño. Son dos puntos realmente, dos extremos muy importantes, ¿verdad? Sí, una inercia positiva en el Sportivo Luqueño y un ambiente de muchas dudas y de decepción por parte del hincha de Cerro Porteño. Yo digo que, ¿cómo suele decir, Jotita, un partido de inflexión? ¿Por qué? Porque si eventualmente partimos de la premisa, pierde Cerro Porteño, creo que, y si gana Libertad y tiene todavía un partido pendiente, Cerro prácticamente se despide del campeonato, sí, pero tempranamente. Sí, tempranamente. Sí. Uno. Y por otro lado, si gana el Sportivo Luqueño, ¿verdad?, es un poco la consolidación en la tabla de ubicaciones y que va a seguir discutiendo y sentándose en la mesa a una pulseada mano a mano con Libertad. Tiene que ganar este partido para mantener. Y para darle una chapa. Claro, ¿verdad? para darle, es decir, la pucha Luqueño. Estamos viendo ahora, Benicio, en Mega TV, los precios, ¿verdad? Porque esto también generalmente suele ser un aspecto influyente a la hora de tener o no gente, ¿verdad? Sí. Y las preferencias no son muy caras que digamos, ¿eh? Yo creo que están bastante accesibles. Sí. Para este horario, 60.000 las preferencias de para la gente de Cerro y 20.000 las graderías norte. Recordemos que, por ejemplo, cuando Cerro fue a visitar a Ameliano en Cancha de Sol, las preferencias salían 100.000. 100.000, ¿verdad? Claro. Entonces, me parece que el aspecto de entrada económico, por ejemplo, no es motivo. Hoy no cabe. No es motivo. Por eso, pero en lo estrictamente, digamos, deportivo, vuelvo a decir, hoy hay varios partidos que para consolidar, porque si un poquito nomás de referencia, General Caballero en Carrendí que recibe a Libertad,
Los dos invictos. Sí. Y ahí nomás, Libertad puntero, pero ahí nomás General Caballero también cerquita. Entonces, General Caballero o ratifica lo que Luqueño también espera en este partido hoy ante Cerro Porteño, o va a agarrar un freno de mano muy importante, ¿verdad? Y Libertad, que tiene la necesidad por su parte de reafirmar por qué es puntero y por qué otra vez tiene serias intenciones de ganar en la apertura. Esa es la situación de esta fecha en donde enfrenta a rivales en la punta de que es el partido para marcar diferencia. No, pero claro, aparte de marcar diferencia, dentro del partido hoy, si nos podemos fijar en la tabla de posiciones, sí. Los puntos son importantes para los dos, pero yo creo que hay una diferencia en este momento. Sí. Yo creo que para Luqueño es mantenerse en la pelea, y para Cerro es romper un poco una situación muy, muy complicada de no ganarse 7 fechas. Yo te voy a dar un poquitito la vuelta. Para mí es un partido donde Luqueño puede convertirse por nivel futbolístico en el principal rival de Libertad. Sí. Y Cerro Porteño para no quedar fuera de la lucha por el título en la fecha 10. Sí, porque si Cerro pierde hoy pasa eso. Ahí está. Entonces no es solamente cortar una mala racha de 7 partidos, es o continuar con vida en el campeonato o definitivamente ir pensando en otra cosa. Y para Cerro, hoy que se esté analizando con el plantel que tiene, si puede continuar en la lucha por el título o no. Y la verdad que es una situación preocupante. Si Luqueño gana hoy, va a amanecer puntero con Libertad mañana. Sí. Va a compartir la punta con Libertad. Imagínense si por ahí de repente da el golpe General Caballero, o en el hipotético caso de que Libertad no le pueda ganar, va a ir a 19, Luqueño va a quedar con 18. Sí. Y el 2 de mayo sí, podrá ser único puntero de vuelta. Por eso hoy... Sí, 2 de mayo. Olimpia 2 de mayo, el otro partido. También es la misma cosa. Por distintas, Olimpia no puede, pero aflojar ni un geme. Y si gana Olimpia, se mete de lleno. Se mete de lleno. 1. Se va a ir a 17. Y si Libertad no gana, estará a 2 puntos de la punta. Claro. Y si gana 2 de mayo, claro. No, pero Olimpia le va a ganar a 2 de mayo. Claro. Totalmente. Olimpia 2 de mayo en el Defensores mañana. Y va a quedar a 1 de Libertad. Claro. Sí, y en el hipotético caso que Libertad no le pueda ganar a General Caballero, va a quedar a 2 puntos de la punta. ¿Quién iba a pensar? Claro. ¿Verdad que antes que terminara la primera rueda, Olimpia podía estar cerca de la punta? Pero verdad que esta fecha define demasiadas cosas. Va a tirar varios mensajes. Varios mensajes. Definición... Puede mover mucho la tabla también. No, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Si gana Libertad, hermano, se va a 21. Se va a 21. Si gana Olimpia, se queda un parate importante el 2 de mayo. Y en el caso de Libertad, tiene un partido pendiente. Para mí lo más fuerte que puede suceder es que Cerro quede fuera de la lucha del campeonato, ¿verdad? Pierde su partido, obviamente Luqueño va para arriba, pero hay otros equipos que también lo pueden volver a superar a Cerro en la tabla. No. Fíjense, muchísimo. Hasta Tacuarí le puede superar. Guaraní también. Sol de América, Ameliano. Y Guaraní. ¿Verdad? Hay que ver si no juegan uno de ellos entre sí, ¿verdad? Pero el perjuicio que va a hacer para Cerro perder el partido no tiene nombre. Tremendo. Por eso te digo, puede mover mucho la tabla. Está despedida ya de la apertura. A ver, si de por ahí, si vemos las dos posibilidades, Cerro en caso de ganar y que General Caballero pierda contra Libertad y Cerro gana un lugar en la tabla, va a ir a 14. Ahí hay que ver cómo le va a Olimpia, que tiene 14 puntos, que va a jugar contra el 2 de mayo, que tiene 17. Ahí se puede mover mucho la tabla, porque si a Luqueño le va mal y a Olimpia le va bien, Olimpia ya lo sobrepasa en la tabla de posiciones. Sí, pero acá cabe la expresión que acuñé el año pasado. Por la salud del campeonato, Libertad no debe ganar, para que todos estén apiñaditos. A la pucha le quiere enfermar otra vez a Libertad. Otra vez. Siempre mismo enfermo. Pero estamos analizando. Se va a ir. Acá los que están enfermos son los otros. No, ya sé. Pero quiere enfermar al más sano. Pero y se va a ir.
Eso Y nomás. bueno, y pero es esa la responsabilidad de los demás. esa responsabilidad Ya del sé, resto. pero digo nomás como una posibilidad. Va a la En todo caso, podés esperar Pide ese pene partido ni esterilla, pendiente o hermano. qué sé yo. Está muy sensible usted, hermano. No. ¿No? ¿Qué Siempre, no? siempre quiere bajarlo a Libertad. No, yo no lo quiero bajar por la salud del campeonato, ¿no entendéis, Piotano? No. No, que no. ¿Qué salud el campeonato? El liberteño El quiere... liberteño me va a matar a mí. No, el tema es que vos decís, por la salud del campeonato, Libertad no tiene que ganar. Y ponerle que, bueno, General Caballero de local, se hace fuerte, le roba 2 puntos a Libertad, le saca un empate. Y vos lo estás enfermando a Libertad y los que están atrás no ganan. No se despiertan. Sí, pero peor es que si no ganan y ganó Libertad ahí, Bueno, pues pero juegan ahí todos está. para Libertad. No, sí, pero no le quiera enfermar a uno solamente porque el resto no es capaz de mantener la regularidad que No, sí tiene Libertad. Pero ¿a quién le tiramos piedra en el rancho? ¿Al líder, pues? Claro. Y bueno. Pero tirarle al resto también que no se despiertan. Ahora tocarle timbre. Eso sí. ¿De qué te sirve que Libertad, ponele, gana General Caballero de Mallorquín, le gana 16 puntos, pierde Libertad. Luqueño no le gana a Cerro, Cerro no le gana a Luqueño, Olimpia empata, Guaraní no gana. ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Pero aún así no va- si pierde Libertad no va a ir tan lejos. Y sí, no pues, va a estar tan lejos. Pero sí, yo lo único que digo, vamos a suponer los otros que también freno de mano, empatan, no vamos a decir que pierden, empatan. Pero Libertad es el único que gana, el único ganador de la fecha. Y tiene aplaudamos a Libertad. un partido pendiente. Y aplaudamos a Libertad que hace lo que tiene que hacer. Vamos a aplaudir. Y eso es lo que falta, Benicio, porque pero no se son termina. sostenibles pues los demás. Yo estoy de acuerdo. No Yo son estoy de acuerdo de sostenibles. eso. Pero te digo nomás, en esta fecha, más que nunca, puedo volver a repetir la frase. Por la salud del campeonato, Libertad tiene que perder. Hace No, hace por- 3 campeonatos que estamos Qué bárbaro. que Benicio está tratando de enfermarlo a Libertad. No, vos, Benicio, ¿sabes qué? La gente Ya, que ya, está de ya Mallorquín que está escuchando. Ya está. Vos inventaste esa frase, nadie te va a quitar. Nadie te va a quitar. Un invento de Benicio Martínez. Por la salud del campeonato es un invento del profe Benicio Martínez. Hace 3 años que le dedica esa frase a Libertad, ahora repite de nuevo. Pero en el análisis que se está haciendo, el debate que yo estoy escuchando de ustedes, Sí. es correcto. No es ni necesario que vos le agregues eso de que por la salud del campeonato. Porque el sentido común te dice, ¿Sí? si los otros empatan, Libertad gana. Y Libertad toma vuelo. Ya está luego tomando vuelo Libertad. Tende un partido pendiente. Con ¿verdad? un partido pendiente. Entonces, es definitivamente el candidato. Por eso yo me ya retrocedo un poquito cuando Jotita me agrega algo más cuando yo planteé la posibilidad de qué significaba el partido y para los dos. Y repito, si hoy gana Luqueño, demuestra que es el equipo que le va a competir a Libertad. Ratifica el pensamiento que nosotros tenemos de lo que estamos viendo en el presente. ¿Verdad? Que Luqueño es el equipo que le puede competir a Libertad por el rendimiento colectivo que está teniendo y por el rendimiento individual que está teniendo con sus principales figuras. Esa es la verdad del Deportivo Luqueño, no es un invento nuestro. Cada uno ve cada partido. Yo no siempre veo los partidos luqueños en vivo. Vos ves mucho los partidos luqueños también. Sí, varios hoy. Entonces, varios. es la verdad. Es Luqueño el que le puede competir. Y hoy es la prueba fuerte final para, no digo para Julio César Cáceres, para Luqueño. No, Sí, no. para saber qué es lo que va a buscar, Sí, claro. ¿verdad? Porque probablemente le esté faltando esa gran victoria, ¿verdad? Contra el equipo grande, contra el equipo de mayores recursos, para que ellos mismos se convenzan de que pueden llegar realmente a pelear el título a Libertad. Pero si le gana Cerro, ya está eliminando un candidato al título. Por supuesto. Potencial por supuesto como que es sí. Cerro. No solo eso. Cerro se queda Sino con que 11. voy a poner los números en la tabla y va a llegar a 18 puntos igual que Libertad. Sí, va a amanecer puntero con Libertad mañana. ¿Entendés? Ese puntero. Y eso te da otra cosa. Por más que Libertad tiene que jugar su partido mañana. Ahí ya Luqueño le va a pisar la cabeza a un rival para llegar a donde quiere llegar, Claro. que es la punta del campeonato. Y cuando Claro. digo pisar la cabeza es que lo pasa por encima en la tabla, lo deja fuera de la lucha por el título, porque ahí ya para Cerro Para Cerro imposible. le queda distante todo. El partido de hoy, Jotita, es para Cerro, es el partido bisagra, como suele decir vos, Benicio. Sí, señor. ¿Seguimos o no? Y hoy vamos a ver los pingos. Hoy vamos a ver. Achu va a poner todos los experimentados. Recupera una Ah, figura importante. Esto va para tener en cuenta en Cerro, ¿A quién como recupera? el caso del Conejo en el Sportivo Luqueño. No, parece que no va a arrancar de titular. Parece, pero parece, no sé. No sé. Parece que no, ¿eh? Yo escuché el informe de Alay y le decía otra vez Marcelo. En un momento no nos va a dar si juega o no el Conejo. De todas maneras, puede ser que esté en la banca. Claro. Es un Pero jugador ahí, como le importante. gusta decir a Tano, para ir a más.
Pero Sí, una yo me opción importante. refería a Cerro Porteño que va a poner todos los experimentados. Yo por eso decía, hoy vamos a ver los pingos. Sí. Porque hoy es responsabilidad de los jugadores. Si bien dirige Achu, me parece que los que están en deuda son los jugadores. Claro, el hecho de poner a Piri Damota y Morel como volantes internos, se está jugando, Jorge, ahí. ¿Verdad? No esperábamos eso. ¿Cuál, lo de Pachi? No. De Morel y volantes internos, Morel y Piri Damota. Y vos sabés que yo... No, es que no esperaba. Yo tengo sí esa lectura, quiere decir que él no vio mal el rendimiento de Fabricio Peralta, por ejemplo, en Claro. los dos últimos partidos. No vio bien. ¿Verdad? Y yo en mi equipo, Piri Damota era el jugador más regular que tenía Cerro en este mal momento. Yo no entiendo qué pasó cuando que lo sacó totalmente. Y quiso cambiar, quiso buscarle alguna variable a ver si por ahí encontraba alguna solución y Una no. vuelta a la tuerca. Y Jotita. sí, y sacó al volante más regular que tenía Sí. mejores rendimientos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, para mí si le pones a Morel con Piri Damota, estás reforzando mucho tu contención, pero así también si le tenés a Cecilio, a Pachi, a Iturbe, más Churín, es como que me refuerzo acá, pero suelto allá. Se va a tener que jugar y si ese va a ser el equipo de Cerro, yo veo un partido muy lindo. Y puede ser de abierto. arco a arco, pues. Sí, sí. Abierto. Puede ser un partido arco a arco, Jotita. Abierto. No sé si Pero tanto- le va a exigir, No, pero ese partido abierto- Luqueño le va a exigir porque el Luqueño es como uno grande, juega como uno grande ahora. No, Luqueño te juega Sale a como equipo buscar. grande. El y es fútbol, intenso. el fútbol de Julio César Cáceres hoy es Grande. es equipo grande. No, pero yo le decía a Jotita recién, me va a ser de arco a arco porque si van a ser abiertos, van a cargar porque Cecilio es de carga y Turbe es de descarga que se recupera y va a correr y Luqueño es así. Rodi Ferreira es casi un extremo más. Sí, pero yo a lo que voy es que yo no sé si a Cerro le conviene mucho que el partido sea... De esa- y, claro, Luqueño tiene velocidad. Y los equipos de Cáceres, por características, son buenos contragolpeadores. Y Luqueño tiene jugadores para contragolpearlo. Pero no solamente eso, Luqueño tiene una intensidad que mantiene. Cerro no mantiene esa intensidad. Tano, ayúdame, ¿sí o no? ¿O miento en eso? Sí, sí. Lo que pasa es que los dos necesitan espacios para explotar sus virtudes, ¿verdad? Porque Cerro cuando tiene la posesión la pelota y encuentra un equipo está muy ordenado, no tiene profundidad porque está muy impreciso, ¿verdad? Entonces no puede profundizar ni Cecilio ni Turbe, y si Pache está errático no puede profundizar. Ahora, si Luqueño sale a atacarlo, ese es un beneficio también para Cerro. Sí. Así como también para Luqueño, si Cerro sale a atacarlo, Luqueño podrá explotar realmente Los eso, espacios. probablemente lo mejor que tiene, que es la velocidad, ¿verdad? Ese cambio de ritmo, así que puede llegar a salir realmente un partido muy atractivo. Y hay sí. una clave también para mí. Para mí hay una clave que en este partido puede ser clave y crucial. ¿Quién marca el primer gol del partido? ¿Quién marca el primer gol? Para mí eso va a ser estratégico. Claro, va a ser como un clásico, pues. Espera, hacer el me primer gusta. gol y, ¿Por qué va a ser estratégico, Jotita? y emocionalmente, Porque psicológicamente. si marca Luqueño primero, Luqueño no va a tener tanta responsabilidad de como que vas a tomar un poco más de cierto recaudo. A Cerro cuando se le cierran le complica una barbaridad crearle situaciones de gol al rival, y Luqueño tiene como una gran virtud del contragolpe. Una gran virtud. Todos los equipos de Cáceres tienen esa virtud de contragolpe. Si marca primero Cerro Porteño, Cerro también tiene poder de fuego para contragolpear. Y Cerro se va a encontrar con un panorama que en los últimos partidos y que no se le dio mucho, que es encontrar un rival abierto, un rival que se desproteja para ir a buscar el resultado. Porque si vos ves en los últimos partidos de Cerro Porteño donde no le fue mal, Cerro o tuvo que correr desde atrás o era el responsable moral de salir a ganar el partido. Y al ejemplo tenés cercano, ¿qué equipo le ganó a Cerro Porteño la fecha pasada? Tacuarí. ¿Se cerró bien? ¿Le contragolpeó? No, y andate al Y otro otro equipo. Arrancó bien contra Guaraní. Hizo un primer tiempo interesante. Con el 1-0 se replegó, le ganó la cancha, le ganó la pelota a Guaraní, lo terminó empatando con 10. Después andate más atrás. Sudamérica no era el responsable de salir a buscar el partido contra Cerro. Era Cerro, le fue mal. Tacuarí, le fue mal. 2 de mayo, con 2 de mayo no pudo. Estaba 0-0 el partido cuando se suspendió. El clásico, Olimpia lo esperó, lo contragolpeó y le hizo un gol. Y después Cerro fue para arriba con desorden, pero sin poder tener una situación clara de gol. El gol de Alfie viene con una pelota parada.
O sea, si Vamos- haces un vamos a seguir recuento, debatiendo. a Cerro le cuesta muchísimo cuando se le cierran. Vamos a seguir debatiendo. Vamos a hacer un contacto cortito con Ernesto y con Alaila, cortito para oficializar el equipo y vamos a seguir nosotros debatiendo acá porque no me encanta. Como este elemento de deba- juicio. Sí, para tener un elemento de que nos juicio. tiren, sí. Cerro está definido y Luqueño también está definido. Ernesto, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, el saludo allí para todos los compañeros de la audiencia Radio Primero de Marzo Deporte Total y de la audiencia Mega TV. Bueno, vamos a adelantar esta parte para volver un poquito más tarde contigo, seguramente ya tal vez también del contacto con los compañeros de televisión. Cerro definido. En un 99,9%. Ese 1%, yo... A ver, vamos a trabajar en equipo. A ver, ¿por qué 99,9? Yo tengo una pequeña duda en el sector de lateral derecho, donde sí probó mucho a Chucarro el día miércoles, que fue la práctica más importante, y nuevamente ayer Luis Enrique. El día miércoles arrancó Enzo Jiménez, pero hizo algunos movimientos ya en la parte final del entrenamiento y con la presencia de Víctor Cabañas. Es por eso, sí me tengo que inclinar por alguien, creo que Víctor Cabañas hoy saca ventaja y está con muchas chances de ser el lateral derecho titular para jugar en el Deportivo Luqueño. Me parece que por aquí pasa esta pequeña duda que al menos nosotros tenemos de lo que tenemos como información de lo que realizó el Cerro Porteño en los entrenamientos. Y yo creo que juega Enzo, pero está bien. Voy a escuchar tu equipo. A ver, escuchamos el equipo que vos manejás para hoy. Sí, por eso dejaba esa pequeña duda. Jan Fernández en portería, la zona defensiva Víctor Cabañas o Enzo Jiménez, dejo esa duda. Javier Báez, Bruno Valdés y Santiago Orzamendia. En el medio sector por derecha, Juan Manuel Iturbe, Robert Piris Gamota, Jorge Morel y Cecilio Domínguez. La vuelta de Federico El Pachi Carrizo y como único punta la presencia del capitán Diego Churín, el equipo que prepara Jorge Achucarro para jugar hoy bien ante el Deportivo Luqueño. Sí, yo estoy de acuerdo con tu equipo y lo incluyo a Enzo por Cabañas directamente. Pero ese es el equipo que va a poner Achu hoy en el partido. Yo creo que se va a jugar por la experiencia de Enzo sobre Cabañas. Yo creo que va a jugar Enzo. Pero bueno, está bien. Dejamos ese 1% para Enzo o Cabañas. Poco movimiento de adquisición de entradas para el sector de los visitantes para Cerro Porteño, Ernesto. ¿Qué manejás vos? Sí. Por el momento, Luis Enrique, muy poco movimiento respecto al sector que corresponde a Cerro Porteño y en el Defensor del Chaco. Pero no es excusa, por supuesto. Pero mira que en los últimos tiempos el hincha Cerro se acostumbró un poco a hacer a última hora. Y no me vas a dejar mentir, Luis Enrique, no estoy hablando solamente de este año, sino también del año pasado cuando teníamos muy poco movimiento, horas antes del inicio del partido, aquí en la propia olla inclusive. Después como que sobre la hora del partido la gente se entusiasmaba e iba a comprar un número importante. Pero a estas horas sí tenemos que informar correctamente de que el movimiento para la gente de Cerro hoy en el Defensor es muy escaso y no vamos a tener, me parece, un número importante con relación a los últimos partidos de Cerro jugando en el Defensor de Luis Enrique. No, y aquí se puede dar lo que decía Altano, por primera vez en la historia en un partido en el Defensores va a haber más público de Luqueño que de Cerro. Y no me va a sorprender porque ayer le estaba escuchando a Laila y mencionaba ella el número que tuvo Luqueño cuando jugó la Copa Sudamericana ante Guaraní. Rondaba casi las 7.000, 8.000 personas de Luqueño, Luis Enrique. Pero Porteño en el último partido no llegó ni siquiera a las 3.000 personas cuando jugó en el Defensor. Así que con esos números sí, me parece que lo de Tano se puede llegar a dar el día de hoy. Bueno, perfecto, Ernesto. Vamos a volver contigo en un momento. Se demoró el evento, ¿verdad? Sí, se demoró. Cualquier cosa estamos atentos, así que estaremos pegando el grito. Y esta tarde también podemos estar atentos ante cualquier situación, Luis Enrique, porque podríamos tener novedades importantes también antes de lo que va a ser el partido ante el Deportivo Luqueño. Y me estoy refiriendo netamente a temas técnicos para Cerro Porteño y su futuro. ¿Va a anunciar Cerro el nuevo técnico hoy? Y yo creo que puede llegar a haber novedades. ¿Y quién suena? ¿De qué país? ¿De qué nacionalidad? ¿De España? ¿De Japón? ¿De Corea? No, de España posiblemente, Luis Enrique. ¿Va a ser Manolo? Un mister. ¿Va a ser Manolo? Sí, es el candidato principal hoy para llegar a Cerro Porteño. ¿Puedo decir? Yo si lo tengo cerrado hoy lo anuncio mañana. Claro. Hoy no. ¿Qué? Hoy no. Mañana. Por una cuestión de principio.
de tacto, como no puede anunciar hoy. Bueno, volvemos contigo más tarde. Manolo, entonces, ¿cuándo llega Manolo? Candidato principal. En las próximas horas, inclusive, podría estar llegando al país, Luis Enrique. Por eso, vamos a estar atentos ante cualquier situación y ya estamos en vivo y lo hago de manera casera, Luis Enrique. Tengo el permiso correspondiente para llegar un poquito tarde el día de hoy. Vaya a recibir a Manolo. No, yo solo estoy consultando por las dudas. No, sí, claro, obviamente, si es para recibir a Manolo Jiménez, está bien. Cualquier cosa, vamos a estar atentos, Luis Enrique. Estamos nosotros ahora en la olla porque va a haber un evento, por supuesto. Sí, vamos a volver contigo para ello. Sí, pero estamos aquí atentos a cualquier detalle en cuanto a información. Bueno, perfecto. Gracias. Está Alaila. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio Primero de Marzo y Media TV. Bueno, Luqueño no tiene dudas. ¿Equipo confirmado para hoy? Equipo confirmado iba a ser el mismo que justamente jugó su último encuentro ante Guaraní. Con Alfredo Aguilar en el arco, en la defensa Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar y Matías Suárez. El medio sector con Rubén Ríos, Rodrigo Rojas, Nicolás Maná y Lautaro Comas. Adelante Marcelo Ferreira y Alex Álvarez va a ser el onceno que justamente iba a presentar el profe Julio Cáceres ante Cerro Porteño. No llegó el Conejo Benítez para el día de hoy y bueno, vamos a ver si llega en la para banca. el encuentro ya antes de Ni en la banca va a estar. Ni en la banca. Porque te comento quiénes son los concentrados. Sí. Alfredo Aguilar, Gonzalo Falcón, Alan Ledesma, Pablo Aguilar, Alexis Villalba, Sergio Álvaro, Rodi Ferreira, José Leguizamón, Diego Vera, Matías Suárez, Rodrigo Rojas, Nicolás Maná, Lautaro Comas, Rubén Ríos, Jorge Mendoza, Fernando Benítez, Sebas Ruiz Díaz, Diego Fernández, Derlis Alegre, Sergio Fretes, Luis Ortiz, Alex Álvarez y Marcelo Ferreira. 23 son los concentrados para el día de hoy. Bueno, descartado totalmente el Conejo. ¿El tema entradas? Siguen en venta las entradas, Luis Enrique. El día de hoy se vende en la Secretaría del Club hasta las 18:30 horas. Preferencia A y B para Luqueño, 40.000 guaraníes. Gradería Sur, 20.000 guaraníes. Sectores visitantes, preferencia D y E, 60.000 guaraníes para Cerro. Gradería Norte, 20.000 guaraníes para Cerro. Tickets nominales con control estricto en el acceso, Luis Enrique. Tiene que llevar la gente su documentación para que pueda ingresar. Niños hasta 10 años no pagan entradas y estarían pagando 5.000 guaraníes en cada sector, me dicen aquí también. ¿Cómo? ¿Pagan o no pagan? Porque 5.000 es para... O sea, pagan hasta 10 años. Hasta 10 años pagan 5.000 en todos los sectores. En todos los sectores. Perfecto, perfecto. ¿No habrá venta ni canje para socios en el Defensores del Chaco? No se va a realizar. Perfecto. Hasta las 18:30 horas hoy en el club, en el Esportivo Luqueño, y ya la venta luego puede ser vía online. ¿Cuántas entradas aproximadamente ya se han vendido para el sector del equipo local? No me dieron un número, Luis Enrique, pero me dijeron, estamos vendiendo bien, pero en la zona que es para Cerro Porteño la venta es muy nula, me decían desde el Esportivo Luqueño. O sea que hoy se puede dar por primera vez en la historia del fútbol paraguayo que en el Defensores Luqueño le gane en cantidad de público a Cerro. Sí, eso me comentaban desde la institución. Bueno. Que está saliendo más venta de entradas y canjes de socios, por supuesto, de parte de Luqueño que venta de entradas del sector Cerro. Hoy no hay ómnibus puesto por parte de las autoridades ahí para llevar gente al Defensores. No previeron eso, Luis Enrique, para el día de hoy. Pero sí está el grupo Cureluque, que sí está organizando una salida con buses. En la página justamente del grupo Cureluque pueden observar desde dónde van a estar partiendo, y bueno, creo que tiene un pequeño costo también, ida y vuelta. Es el grupo que está preparando justamente esa salida. Pero no hay buses gratis el día de hoy. Bueno, perfecto. Nos vemos muy temprano en el Defensores, Alaila. A primera hora, señor. Bueno, gracias. Hoy esperamos la empanada como cabala. Dice que yo soy cabalera, Luis Enrique, y cuando la otra vez llevaste la empanada, Luqueño ganó, entonces esperamos ir de vuelta. Pero me estás comprometiendo con la gente de Cerro. Pero bueno, está bien. Yo soy cabalera. Perfecto. Jotita va a llevar entonces.
Perfecto, gracias Dale, Laila. esperamos. El saludo a la audiencia. 12:04. Breve pausa, le escuchamos a Robert y retornamos para seguir analizando con Jotita, con el profe, con el Tano, el gran partido de hoy, Luqueño Cerro Porteño. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios, compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventas con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982-64-7442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bueno, 12:06. Dani Troche ya adelantó, Guaraní podría presentar un reclamo a FIFA por el caso de Segoviña. No está recibiendo aparentemente nada Guaraní. No. Y ya fue transferido. Sí. Y ya fue transferido, ¿verdad? Entonces, Guaraní tomaría la decisión definitivamente de recurrir a la FIFA. Y está en su derecho total. Vamos a ampliar después eso con Dani, lo referente a Segoviña, que está jugando encima. Él se fue a... ¿Dónde que se fue? ¿Se fue a otro mercado? Sí, pues ya fue transferido. Estaba jugando, ya estuvo jugando y fue transferido. No, cedido. Cedido. Y Guaraní no recibió nada. Ah, no. Y si un equipo brasileño está así, imagínate que le queda a los otros. A un club belga fue. Al Molenbeek. Bueno. Manolo Jiménez es lo que nos decía recién Ernesto, conocido nuestro, un conocido ya de Cerro Porteño. Él estuvo en nuestro país. Estuvo en nuestro país en su momento, viendo un poco el tema de los chicos, las formativas, haciendo un poco una pequeña charla con los que estaban encargados de las menores, dejando un poco toda su experiencia. Él habló para un medio español, tocando puntos importantes. Incluso le preguntaban si volvería a las canchas, si está eso dentro de su deseo próximamente. Y como se habla de que va a venir Manolo Gómez a nuestro país para ser técnico de Cerro Porteño, significa que va a venir a entrenar de nuevo. Vamos a escuchar parte de lo que decía este señor, porque hay mucha gente que a lo mejor no lo ubica, no lo conoce, a Manolo Jiménez, que ya estuvo en Cerro Porteño. Ya estuvo, ¿cómo que realmente él vino? Él vino a hacer una charla, una especie de, sí, como de asesoramiento. Sí. Asesor de entrenadores de las menores. Más que asesor, fue como una capacitación, un traslado de experiencia y todo lo demás. Bueno, Manolo Jiménez, a ver qué decían los colegas españoles. ¿Cómo estás tú? Porque yo pensé que se te había pegado un poquito el acento paraguayo. No es fácil estar continuamente cambiando de país, de liga, de costumbre, de educación, de religión inclusive, si me aprieta, pero bueno, Paraguay, la verdad, he estado muy bien, poco tiempo, fui para 4 meses y la verdad que he dejado allí... Sí, te quieren, amigo. Te quieren. ¿Me dices que te vas a Paraguay? Vaya experiencia también tan distinta. Sí, distinta, diferente en todo. Como te he dicho antes, no solo
en lo social, también lo profesional, porque, bueno, después de haber salido de Emiratos, pues tenía opciones de seguir entrenando, pero estaba cansado, quería desconectar un poco, porque yo no soy de las personas que puedo ir a un lugar diciendo que estoy al 100% si realmente no lo estoy. Para mí mi mayor cualidad creo que es que intento transmitir lo que soy desde el minuto uno, ¿no? Y no me sentía con fuerza de dirigir a un equipo. Me propusieron ser el asesor primero del presidente, pero Venga después ya. del club, ¿no? Asesor del presidente. Sí, pero bueno, la verdad que me acogieron allí fenomenal. El director deportivo, que es español. Cerro Porteño, el equipo. Eso es la capital en Asunción, ¿no? Sí. Y bueno, yo fui allí con la idea de darle charla a los entrenadores, a los jugadores de la formación, en ayudar al director deportivo en temas de fichaje y demás, de ver futbolistas, ¿no? Y lo más importante para mí, que es lo que me cautivó, es que tenía la posibilidad al estar en Asunción, después tenía tiro de piedra Argentina y Brasil. Entonces... ¿Saltaste para allá? Sí, he visto muchísimo fútbol, sobre todo de la Conmebol, que es como la Europa League, ¿no? De la Libertadores, es decir, que partidos internacionales que están en fase de clasificación. ¿Y dónde vivías allí? ¿En un hotel? En un apartamento. Me pusieron un apartamento, la verdad se han portado conmigo increíble, ¿no? Y para mí lo más importante de todo lo de la Conmebol, la Libertadores, todo está muy bien. Las ligas grandes de Sudamérica están muy bien, pero a mí lo que me ha puesto los pies en el suelo, ¿no? Los chavalitos que veía yo a diario en la ciudad deportiva, que tenían que hacer 2 y más horas para llegar a entrenar a las 8 de la mañana por el calor. Y algunos, el último, porque la verdad que no están muy coordinados allí los medios de comunicación, autobuses y demás, no tienen una exactitud. Si que tú quieres coger el de las 7 para llegar a las 8, pues a lo mejor el de las 7 llega a las 7 y media. Es decir, chicos que el último tramo o algunos tramos desde su casa a la ciudad deportiva lo hacían andando. Terminaban de entrenar, le ponían fruta y se iban al colegio andando. Increíble. Me han puesto los pies en el suelo, la capacidad que tienen de sufrimiento, la capacidad de esfuerzo que tienen para querer ser futbolistas y de Cerro, de otro club, y sueñan todo con ir a Europa. Manolo Jiménez hablando mucho de Paraguay, hablando de Cerro Porteño. Esto escucha y ve el hincha de Cerro Porteño y siente que por fin parece que va a tener un entrenador. Como si fuera que él está hablando que ya es entrenador, pero esta es una nota que no tiene que ver, esta es una nota que le hace un periodista del club. Este es un programa partidario del Sevilla, pero hablan de Cerro Porteño, hablan de Paraguay. ¿Cuándo fue la entrevista? Ayer, ¿verdad? O sea, una entrevista muy fresca, muy nueva. Te vas a Paraguay de nuevo, o sea que está ahí hablando, y habla de Cerro, de los chavales, de los chicos de la formativa. De paso, dijo una gran verdad: nuestro colectivo no tiene un horario fijo, ¿no? ¿Verdad? O sea, de muchas cosas. Pero también le consultó el colega partidario del Club Sevilla si él volvería a dirigir en cancha, y habló un poco de que a él no le gustan tampoco los contratos largos, ¿verdad? Para no estar él atado al club y el club también comprometido con él, algo parecido. Vamos a seguir escuchando al que, así como están las cosas, será técnico de Cerro Porteño. La próxima vez que te llamen de asesor del presidente, pregunta si puede ir un asesor del presidente, que tú sabes que yo voy contigo, ¿eh? No, la verdad que ha sido todo increíble, pero mi ADN le gusta estar en la hierba. No puedo ya correr en la hierba, entonces en el área técnica, y bueno, me estoy planteando ya, estoy escuchando ofertas. O sea, vas a volver ya, ¿no? Sí, ¿Quieres volver? Sí, tengo alguna opción, pero es que están las ligas, están muy avanzadas ya, ¿no? Ya el equipo, hay equipos que prácticamente se dan como descendidos, hay equipos que quieren meterse en cierta competición, observar la categoría. Pero ya tendrías ofertas para irte en vez de estar en el cubo y estar viajando, ¿no? Sí, me han llegado algunas ofertas. Bueno, en Grecia, bueno, claro, me quieren bastante. A la ECA no será otra vez, ¿no? No. Escúchame, ya cerré. Yo te digo una cosa, esto lo tengo apuntado y lo releí 4 veces. 2010 fuiste,
saliste. 2017, fuiste, saliste. 2019, fuiste, saliste. 2020, fuiste, saliste. 4 veces en el AEK. Eso no ha pasado, yo creo, que en el fútbol internacional. Ya han pasado, en mi vida deportiva han pasado cosas que mucha gente se sorprendería porque yo creo que o no se han repetido o se han dado muy pocas veces. Pero yo soy una persona muy de corazón, ¿no? Y no me gusta firmar más de un año porque tengo una máxima: si no están contentos conmigo no tengo que hipotecar a nadie. Si yo no estoy contento con el club no me tengo que sentir hipotecado. Tengo esa libertad. Desde que salí del Sevilla, que estuve de forma prácticamente ininterrumpida, excepto unos meses, 32 años creo, entre futbolista y entrenador, pues yo no me quería atar a nadie y tengo la libertad de llegar el último día de temporada, terminar, expirar mi contrato y decidir si me voy o no me voy, ¿no? Manolo Jiménez. Tenemos algo más de él. Uno más. Alguien habrá ahí arriba que quiere que llegue, ¿no? Tengo un poco, como solemos decir aquí en el sur, las carnes abiertas, porque falta muy poco para la madrugada, pero bueno, hay contacto con un equipo. Pero para allá, Manolo, me vas a poner nervioso. Sí, hay contacto con un equipo que a lo mejor, si llegan ¿España? las negociaciones... ¿España? No, fuera. Fuera. Llegan las ¿Pero muy fuera? Sí. Llegan las negociaciones a buen puerto, pues me tendré que ir. Y si me voy, evidentemente, yo creo que me lo perdería. Mira, por edad tenía que haberme retirado ya, por físico no, porque yo me preparo para participar con mis jugadores en el campo y para ser costalero, pero si no pudiese meterme, pues por la profesión hay que no solamente sentirla. Digo que para mí mi hermandad es tan importante como mi profesión, o más. Lo más la familia. Claro, pero ahora pero está en un momento, evidentemente, claro. Si yo... ¿Y ya tienes tu equipo de trabajo, el de siempre, todo preparado? ¿No necesitas un asesor de asesor? Ya yo, Manolo, sería un placer, pero bueno, algo que no está claro, así que, pero se puede dar. Don Manolo Jiménez, como dice el colega, dio una pista enorme. Hubo contacto en la madrugada y vos se calculás el horario de acá con el horario de allá. No, y aparte la primera clave que él tira cuando le preguntan si es cerca o lejos, él dice no, lejos. Sí. Grecia está en Europa, está al lado, o sea, cuando dice lejos. Y si no es Arabia y compañía, tiene que ser Sudamérica, ¿verdad? Sí. Está aquí yo y sí. Pero habló muy bien de Paraguay y de Cerro. Eso es un detalle, como dice Benicio, no menor. No, y se interiorizó bastante en nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Pero cuando le preguntaban sobre su cuerpo técnico no respondió. Ese puede ser también un factor que le lleve a lo mejor, o le está llevando también un par de días. Sí, puede ser. Para volver a armar un cuerpo técnico. Mira lo que ¿verdad? dijo, si es por edad tendría que estar retirado, pero ¿cuántos años tiene? Un jovencito, bueno, físico, no, hasta jovencito no, pero joven para, y además el físico no, para tenía, la profesión. Claro, y esto es como en tu caso, Benicio. Sí. ¿Verdad? Bien que vos te preparás bien y te cuidás y estás bien conservado para seguir y estás mucho más fuerte que muchos. Gloria a Dios por eso. Claro, no, pero esto te digo seriamente. Se nota, porque fíjate cómo se expresa este señor. La conciencia, pues. Claro, la conciencia ¿verdad? profesional de él. Sí, él Por dice, eso yo está me así. preparo como si fuera que voy a jugar un partido, que voy a jugar fútbol. Estar en el campo con mis jugadores. Y estar ahí, ¿verdad? Pero dio una pista, yo creo que hubo contacto. Sí, yo creo totalmente que hubo contacto. Y dio pista. Y así como están las cosas, Ernesto dijo lo que puede haber una sorpresa esta tarde. Podría ser. ¿Verdad? Y podría darse la llegada de Manolo Jiménez. Vamos a seguir hablando del partido Cerro Luqueño. Le vamos a escuchar a Robert, ya venimos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando
forjando éxitos. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista, desde 3 unidades ya tenés el mejor precio, en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Nos estamos fijándonos un poquito en el palmarés de Manolo Jiménez como técnico y tiene varios primeros lugares en los últimos partidos, ¿eh? Tiene varios primeros lugares, ¿verdad? Hay que ver. Manolo Jiménez. Ah, ya dirigió en Arabia también. Sí. Tiene experiencia. En Grecia también estuvo. En Grecia, donde él mismo dijo que lo querían mucho. Uh-huh. Estuvo por Qatar también. No sé si estuvo por Rusia. No. ¿Y en el AEK? Sí, en el AEK estuvo. De Grecia. Donde ahí fue y volvió. Bueno. Estuvo mucho tiempo en el Sevilla. Zaragoza. Desde la tercera división del Sevilla. Ya incluso en la B. En el Al Rayyan también estuvo. Bueno, él es sevillano de pura cepa, me dicen. Bueno, perfecto. Sí, habló en un programa partidario del Sevilla, claro. Sí, exacto. Bueno, Cerro, Luqueño Cerro, esta noche. Se puede, bueno, ya dijeron ayer que el Luqueño llega como favorito hoy. No mucho, pero sí. Sí. Llega mejor. 55-45. Para mí 6-4 para Luqueño. 60-40. Llega mejor Luqueño. Lo que sí estoy viendo es que ya no tiene 9 en el banco. Si es que quiere una referencia en ataque, le va a costar al Luqueño. ¿Y tu porcentaje, Tano? Para medir nomás. Pues llega mejor Luqueño, ya sabemos todo, hermano. Pero trae gran no, pero digo, no es suficiente. Y no es suficiente decir que llega mejor y es favorito. ¿Para qué crees un porcentaje? No, ya sé que vos te manejas con los números. Para graficar el concepto. No está mal que diga tu porcentaje. Si siempre para saber qué tan favorito es. Exacto, pues es muy ambiguo, pues no es preciso, no es más precisión. Y yo ya. Vos ya te jugaste. Ya, para mí 6-4. 60-40. Yo 55-45. Favor de Luqueño. Lo liquidaste ya. Yo me quedo también con el 60-40. Me quedo con el 60-40 también. Qué barato. Bueno, 12-23. Difícil contigo, ¿no? ¿El árbitro designado está bien, David Ojeda? Sí, está bien. Está arbitrando bien, está ascendiendo, ¿verdad? ¿No va a tener a Carlos Paul en el VAR? Sí. Carlos Paul hoy pasó a ser uno en el VAR. Él y Derlis López y Fernando López. Él y Fernando López, sí. Actúan muchísimo de VAR. No. Tenemos ya a Ernesto mientras le están enfocando. Hicieron blanco. Me parece que está en contraluz ahí. No está de contraluz porque está medio marroncito, medio oscurito. Y poner plano general y vas a ver. Le hicieron chocolatín Castillo ahí a Capurro. Luis Enrique Capurro. Ernesto, volvemos contigo. Sí, gracias Luis Enrique. Estamos aquí en Barrio Obrero, como ya estarán observando, estamos frente mismo a lo que es la nueva olla soberana
que ya no es nueva, por supuesto, Luis Enrique, pero quedó eso. Terminó el evento aquí que se tuvo, que justamente era para premiar a socios de Cerro Porteño, pero por supuesto nosotros estuvimos presentes allí, se llevó a cabo un sorteo donde terminaron llevando realmente premios importantes. Eso respecto a lo que fue el evento que se llevó a cabo al mediodía, Luis Enrique. Estuve averiguando nuevamente en cuanto al tema técnico, que sin dudas es lo que el hincha de Cerro, me parece, hoy quiere saber. Por el momento, de manera oficial, todavía nada, pero me sigo manteniendo en que el candidato número 1 sigue siendo Manolo Jiménez, porque hubo conversaciones no solamente el día de ayer, sino que también esto ya venía de semanas atrás. Inclusive yo ayer conté un poquitito, Luis Enrique, indagué un poquito más. Cuando se dio la salida de Víctor Bernay post partido ante Guaraní, y digo salida porque después él dirigió nuevamente Tacuarí, el candidato principal era Manolo Jiménez. Hasta ahora no tengo respuesta a qué pasó por el camino, del por qué no se dio su llegada en ese entonces, y le dieron un partido más al profe Bernay, que fue ante Tacuarí, donde Cerro terminó perdiendo, y hoy ya sabemos, Víctor Bernay ya no es técnico del Ciclón, así que hoy nuevamente podemos decir de que el candidato principal es Manolo Jiménez, después de buscar a otros entrenadores que no se tuvo un resultado positivo. Y cito el caso de Núñez, el caso de Holland y el caso de Heinze, que me parece que en un 95% todos los directivos y el gerente deportivo estuvieron de acuerdo en contar con él, pero no se pudo dar la llegada de Heinze, y me sigo manteniendo el candidato 1 hoy para dirigir Cerro Porteño es Manolo Jiménez, el asesor que estuvo en un momento aquí en Cerro Porteño, Luis Enrique. Se va a realizar ahí, para que convocó la gente de Cerro Porteño. Un acto de premiación de un sorteo para socio, ¿verdad? Institucional. Sí. Se llevó a cabo justamente ya aquí. Finalizó hace 5 minutos aproximadamente. Fue un evento corto, que fue un sorteo justamente para premiar a socios de Cerro Porteño. Bueno, ¿qué más para Cerro Porteño hoy, Ernesto? No escuchaste nada por ahí, nada. Por la tarde, reitero. Sí, y es lo que estaba contando, justamente respecto al técnico, que hoy el candidato principal es Manolo Jiménez para llegar a la dirección técnica de Cerro Porteño. Estamos averiguando en el aeropuerto y los vuelos que vienen provenientes, y no figuraba ningún Manolo Jiménez. Manolo se llama él, ese es su nombre real, ¿verdad? ¿Manuel? Manuel Jiménez. No, Manuel Jiménez. Y no figuraba en ningún vuelo un Manuel Jiménez. Está bien. Servicio de inteligencia de la producción. Bueno, Ernesto, estamos expectantes todos. Acá recién habrás escuchado, ¿verdad? ¿Dónde estás, Manuel? Estamos... ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, Manuel? Y está en Sevilla, España, creemos nosotros todavía, ¿verdad? ¿Verdad? Igual, no es así nomás venir de allá. No, y además está lo que vos mencionaste, el tema cuerpo técnico. Sí. El anuncio a lo mejor antes que él llegue. Le llamo Tano, Jotita, y a la pucha, y tu pasaporte, y vos tenés que acomodarlo de tu familia, tenés que quedar un montón. No es fácil así nomás. No. Además él dijo, me llamaron a la madrugada, dijo. Está ahí. Bueno, Ernesto, ¿algo que agregar? Nada más. Que ahí no se venden entradas para hoy, ¿verdad? En Cerro Porteño no se venden. Que ya es una... No. Aquí se están vendiendo entradas para Luis Miguel, tengo entendido, Luis Enrique. Comprado entonces. Recién 2 personas. Aquí se acercaron 2 personas a consultarme si... ¿en qué parte mismo se están vendiendo las entradas de Luis Miguel? ¿Y dónde se venden? A ver, vamos a colaborar con los oyentes. ¿Dónde venden? Sí, para colaborar. Tienen que entrar en la zona de la preferencia e ir directamente al lobby de Cerro Porteño de la Nueva Olla, y allí se están vendiendo las entradas. De igual manera también la gente de Cerro seguramente
se va a estar acercando para lo que va a ser el encuentro de Luis Enrique. Yo me sigo manteniendo, no vamos a tener un número importante, pero sí, creo que vamos a llegar al menos a las 2.000, 2.500 personas respecto al hincha cerrista que va a estar hoy alentando al equipo de Jorge Achucarro, el técnico interino de Cerro Porteño. O sea que definitivamente para vos hoy la hinchada de Luqueño será la hinchada de mayor número en las tribunas. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si uno tiene en cuenta los números que mencionó Laila, va a ser un poco difícil alcanzar eso, y más con este presente hoy de Cerro Porteño. Iba a ser diferente, Luis Enrique, si Cerro Porteño ya tenía su nuevo técnico, ya había otro entusiasmo, me parece, pero con este presente hoy se hace un poco difícil motivar al hincha cerrista para el juego hoy ante Luqueño. Mira que lindo día, lindo horario también, ¿eh? Viernes 19:30. Pero el equipo con los resultados no acompaña. Bueno, Ernesto, una consulta. Carrizosa sigue, ¿verdad? En el departamento de fútbol, no es que se abrió. Sigue, no es que se separó Carrizosa. Sí, sigue. Sigue. Lo que pasa, Luis Enrique, que hoy... Pero el presidente hoy es Petengil. La voz más importante. Sí. Hoy Juan Carlos Petengil es la voz autorizada, la voz titular, por decirlo de alguna manera, dentro del departamento de fútbol de Cerro Porteño. Bueno, Ernesto, ¿algo más? Nada más, así que estamos atentos ante cualquier situación, ante lo que va a ser el encuentro hoy entre Cerro Porteño y el Sportivo Luqueño. Reitero, el candidato principal a dirigir Cerro Porteño es el español Manolo Jiménez. Bueno, perfecto. ¿Esas gafas son importadas? No. Es un regalo que llegó aquí muy cerca, nada más, Luis Enrique. ¿Y el tono de cabello es nuevo también? Es nuevo, sí. Es nuevo. Gracias a Dios veo muy bien todavía. Gracias a Dios veo muy bien y distingo las cosas porque no me... Pero está bien. Brillante. Nos vemos dentro de un rato en el Defensores. Correcto, Luis Enrique. Hasta cada momento, sí, nos vemos en el Defensores. Bueno, Ernesto ahí desde... El calorazo, y estaba transpirando ahí, ¿eh? Mortal estar ahí. Y bueno, me mató cuando me dijo, no, acá no hay gente comprando entradas para el partido, sí, para Luis Miguel. Gran cantante Luis Miguel, un registro de voz fabuloso, privilegiado, Benicio. Sí, sin ninguna duda, claro. El Sol de México. ¿Vos sos de la época de Luis Miguel, Jotita? Sí, claramente. Sí, bueno, tampoco, no, claramente. Tampoco la época, me agarró la parte de los boleros. Y bueno, pero y esa es la parte que le consagró absolutamente a él. Sí, bueno, por eso digo, él arrancó con música más jovial. A menudo él claro, menudo. Esa época no, esa es la época de usted. Sí, correcto. Yo voy más con el tema de los boleros, cuando lo escribía Armando Manzanero, le escribía los temas, ahí sí. La última parte cuando se bailaba lento todavía. Sí, cuando se quitaba maquillaje y todo lo demás, sí. Una época. Una vez, pero en esa época, antes de esa transición de los temas lentos, él tuvo un bajón en sus presentaciones, profesionalmente hablando. Y no sé quién le sugirió que entre al mundo de los boleros. Ah, mira vos. Sí. Y ahí volvió. ¿Y habrá sido Armando Manzanero mismo? Puede ser. Andás a ver. Sí, un registro de voz de la... Sí. Cuando empezó a cantar bolero la rompió, pero la rompió. Era impresionante, Luis Miguel. Mira, estamos hablando de Luis Miguel en Deporte Total. Ya venimos. Deporte Total. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Dimo
Dimo es tu socio digital que te permite realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente, acumulando puntos y cupones en su programa de Bene-CIOS Madimo, además de poder vincular cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal, y todo desde tu celular. Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, 99,9% está llegando Manolo Gómez para ser técnico. Manolo Gómez, dije yo, ¿verdad? Manolo Jiménez. Me acordé el jugador de Ruideño, Manolo, ¿te acuerdas? Saludos para Manolo. Saludos para Manolo. A ver, está llegando, a ver. Castañuela. Esto no un viernes musical, más con la camisa de Benicio estamos acordes. Eso se usa los domingos ahora, pues. Se va usando el programa. Qué linda la música de mis ancestros. Muy bien, Jotita, a ver. No, claro. Sí. ¿Y las castañuelas, Joti? Ahí te aparece. Sí, yo tengo en casa. Mira. La castañuela. Yo practicaba eso. ¿También? La campi. Claro, y vos hacías flamenco, ¿verdad? Sí, danza española. Sí. Danza con... Eso ya está complicado. Eso ya es la confirmación de lo que dudamos. No. Yo tengo en casa colgada, pero la que viene con la piolita fina, eso que se usa... Sí. Evidentemente una cosa, Tano, el programa de hoy está raro. Sí. Muy raro. Está muy raro. Quiero decir que está bien musical nomás. Hablamos de Luis Miguel. ¿Qué tenemos? El calor afecta, dice Gustavito, sí, el calor afecta. Hablamos de Luis Miguel, después habló Jotita de maquillaje, esa época de maquillaje. No. Yo dije que con la música de Luis Miguel, ¿viste? Se sacaba un poco de maquillaje, ¿o no? A ver. ¿O no te tocaba esa época? Sí, ya está. Claro, todo musical. Sí. Después llámenle a Ernesto también, después le vamos a llamar a Ernesto. A ver. Vamos a lanzame. Quiero ver eso. Baracalé llega a tu pantalla con la mejor música y los invitados más destacados. A partir de este domingo a las 11 de la mañana te traemos música, declamación, cultura popular y lo mejor del folclore nacional e internacional, con el acompañamiento del Grupo Generación y la presencia de 2 invitados especiales. Baracalé. Estreno este domingo 17 de marzo, 11 horas, por Mega TV, en simultáneo, por las 7:80 AM. Baracalé. Imagínate, para esto me pediste permiso, para esta grabación aviación me pediste permiso, Benicio. Ustedes no saben que Calega Laverna llegó a ser director de Radio Pacaraí, a una AM,
fantástica. En mi época de mesatenista y de salonista. Fuimos al córner. Y andaba por Ipacaraí, yo era mesatenista. Como si fuera que Calega Laverno tiene buen tono de voz para hacer su propia Y ya ve, pero pues Benicio pidió permiso. Qué locura. Se viene en Baracalé, mira por lindo nombre, che. Por Mega TV, por nuestro canal, por donde también estamos con Deporte Total. Calé, bienvenido a Deporte Total, Juan Carlos. ¿Viste? A ver. ¿Le escuchó a Benicio y cortó? Se cortó la comunicación, le tenía una sorpresa para Benicio. Mira, Benicio, la producción acá es terrible. Benicio, cuando estás encendido ahí. Pero qué lindo, ¿eh? Qué bien para nuestro medio, nuestra casa, claro. Medio de comunicación. No, además tener un programa musical, musical y cultural, ¿verdad? Y me imagino. Además, el Grupo Generación. Y va a ser, digamos, el conjunto, el grupo musical estable, el mejor grupo musical del país, Grupo Generación. Va a ser estable dentro del programa. Sí. ¿Verdad? Fantástico. Queríamos darte una sorpresa con Calé. Se cortó la comunicación, lastimosamente. 12 con 39. Mientras recuperamos la comunicación quiera o no, va a ser compañero ahora en la media cadena. Sí, claro. Porque va a ser en simultáneo, Mega TV y televisión la y radio. 780. ¿Sí? Televisión y radio. Televisión y radio, claro. La 780 va a estar transmitiendo también, en directo. A ver. Hay problema con la comunicación. Es que nos estamos mudando al estudio grande permanentemente. Estamos con temas de cámara, de equipo de sonido, de todo. Bueno, 12 con 40. En un ratito estamos con Ernesto y con Dani Troche para este caso de Guaraní específicamente. El tema, me estaba fijando en la información que nos transmitió Dani al respecto del caso del jugador Segoviña. Yo pensé que en la transferencia, en la negociación, ya se había cerrado, ¿verdad? Se había cerrado totalmente. Se había definido, ¿verdad? El pago. Yo no... Porque acá dice, para el indio ni la hora. Segoviña yoga bola, pero al indio ni la hora, dice el tuit de Dani. Y que Guaraní inicia trámites para demandar vía FIFA a Botafogo por la falta de pago de Matías Segovia. El club brasileño tiene una enorme deuda con el jugador y por ahora con el club, ¿verdad? Por el jugador con el club Guaraní, y ahora no tiene retorno, no tiene respuesta de la gente de Botafogo, ¿verdad? Entonces, así está. Vamos a ver qué pasa con este tema. ¿Quién está? Robert, dame 2, ya volvemos. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta, entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Indudablemente que la música también está pegada al fútbol. La música paraguaya, hablar de cultura es muy pegado, muy ligado a algo tradicional nuestro. Calé, un gusto recibirte en Deporte Total. Buenas tardes. Hola Luis Enrique, un abrazo. Saludos respetuosos y fraternos para Benicio, para todo el equipo y mis respetos a la audiencia. Bueno, estoy también con Benicio, con Cotita Bernabé y con el Tano, y le estaba recordando cuando íbamos a hacerte la presentación y se cortó la comunicación, le decía, no, Calé, hombre de radio, le decía, él, aparte de tu trayectoria en su momento en Ñandutí, fue director de Radio Ipacaraí, le decía, en mi época de mesatenista, de jugador de fútbol de salón, en mi época de joven, ¿verdad? Así que... vas a volver como en los viejos tiempos, en el escenario gigante del 24 de mayo, en los grandes festivales, algo que es tu pasión, la música, la cultura, Calé, aquí en la mega cadena. Dios quiera que así sea. Dijiste que tiene mucho que ver la cultura popular, particularmente la música, con el deporte, particularmente con el fútbol. Ustedes saben que cuando algunos jóvenes recurren a mí y me piden
consejos de cómo hacer para trascender en la política, yo les aclaro primero que no doy consejos, apenas sugerencias. Y le digo, métanse en el fútbol y en el Baracapú. Dos pasiones de nosotros los paraguayos. Para mí el político, al menos el de mi partido Colorado, quien no atienda las cuestiones futbolísticas y las cuestiones musicales, tiene muy pocas posibilidades de éxito como líder. Mira qué buen detalle. Vos también fuiste protagonista en su momento, en esa época muy linda, que tú querías ir para Caraí, ganó el Campeonato Nacional Interliga ante un gigante como Paranaense, y en los grandes festivales, ahí en el escenario gigante el 24 de mayo. Época memorable cuando yo gateaba en esto y caramba, ustedes eran todos los monstruos ahí. Me acuerdo perfectamente que cuando le ganamos a Paranaense 1-0 la final con gol de Cardoso, un itagüeño de refuerzo en la selección de Ipacaraí, nos vinimos en caravana hasta el local del Club 24 de mayo y un par de horas después te sumaste como invitado especial por tu trayectoria ipacarayense, porque naturalmente respetamos que seas aregüeño, pero un pedazo grande de tu vida pertenece a Ipacaraí. Sin lugar a dudas. Bueno, grata sorpresa, un grupo fabuloso, como Grupo Generación, estamos viendo y escuchando en las promociones aquí con la voz del profe, para este gran arranque el próximo domingo, Calé. Ya lo dijo hace un rato el profe, el mejor grupo musical de la historia de la música paraguaya. Extraordinario. Invitados especiales, Juan Carlos. Tan especiales que no puedo darle los nombres. Ah, está lindo. Bueno, la sorpresa, una expectativa enorme para el próximo domingo y más sorpresa todavía porque acaba de decirme Benicio de que va a ser en duple, radio y televisión. Mucha fuerza para ello entonces. Aprovecho para agradecerle muchísimo a Norman y a Carmelo el esfuerzo hecho y más aún le agradezco al compañero Oscar Pérez, quien con toda cortesía y generosidad arregló su horario de su programa dominguero en 1 de marzo para que podamos hacer en simultáneo como acabas de señalar. Qué lindo, fantástico, Calé. Los mejores deseos, va a ser algo espectacular, sé que esto también es tu pasión. Mucha gente acá se ríe cuando yo le digo que nos conocimos de jovencito y todas esas cosas y no creen de tantas anécdotas que hemos pasado por la antigua Tacuaral. Pero bueno, uno en su camino y vos en el tuyo y yo detrás de la pelota. Un día de esto tenemos que juntarnos con esos incrédulos y contarles algunos de los pasajes que compartimos. No sé, Benicio, si vos sabés que Luis Enrique nos daba clases magistrales de fútbol de salón en Ipacaraí. Sí, tiene mentas de eso. Creo que esas mentas se trasladaron hasta la capital. Sabemos de eso, pero yo creo que cuando se inclinó Calé al periodismo deportivo, el fútbol de salón perdió. Nada. No, muchos amigos, gané muchos amigos. Lo que pasa es que había el centro social, era el corazón de la juventud, de la gente en Ipacaraí en un momento dado, Calé, ¿verdad? Por muchos años. Sí. Por muchos años. Y hablando en serio, Luis Enrique jugaba muy bien al fútbol de salón. Recuerdo que llegamos a compartir inclusive equipos y me viene a la memoria un caso sucedido cuando jugábamos y nuestro arquero lo recordará, Luis Enrique, era Henry Sayer. Sí. Y en un contragolpe se quedó solo un delantero del equipo adversario y Henry se quedó en el arco. Nos salió a achicar y nos hicieron el gol. Entonces le digo yo, Henry, de arco, y me dice, Jandé Pío Caleja, no tarjeta de invitación, la de marca Janguabe delantero. No, pero no voy a contar el apodo que me puso él en Ipacaraí. Sí. No, pues yo jugaba tenis y tenis de mesa. Y en el tenis de mesa era apasionante, ahí la gente se iba y jugaba. Bueno, Calé, no te queremos robar más tu tiempo. Te escucho muy fuerte, te escucho muy bien. Estoy viendo acá las imágenes de la promoción. Los mejores deseos, así que vamos a ganar mucha audiencia con la música paraguaya y con el grupazo con el cual vas a arrancar. ¿Ellos van a estar permanentes o cada tanto, Calé?
generación permanente. Estable, Y en cada programa, a partir del segundo, vamos a invitar a otros artistas para compartir el Baracapú. Caramba. Y también quiero señalar esto, Luis Enrique. Calé está aportando a la cultura de manera espectacular, porque está comprometido, está involucrado en todo lo que significa la causa en estos momentos de AMP, que es AMP, Asociación de Músicos del Paraguay, ¿verdad? Y él está... La entidad gremial de músicos más antigua de nuestro país, tiene 83 años. Exacto, y en ese sentido él está aportando muchísimo. No quiero entrar en detalle, a mí no me cabe, a mí no me corresponde decir qué hace, ¿verdad? Pero yo sé positivamente a través de interpósitas personas de que él está ayudando, pero fuertemente, a que la entidad gremial sea realmente fuerte y que beneficie a tantos músicos de nuestro país. No, yo no voy a mezclar los rubros porque yo tengo el privilegio de conocerlo a Calé de su época de juventud. Y así que no tengo nada que decir ni a favor ni en contra. Él me conoce muy bien, yo le conozco demasiado bien y sé su capacidad y sé lo que le gusta, más allá de la carrera fantástica que hizo políticamente él. Bueno, Calé, los mejores deseos, la mejor vibra, ¿qué te puedo decir? Con generación garantizada un colchón luego de oyente de radio y televidente, así que... Claro, yo ya entro de jalero, ¿no? Abrazo, Juan Carlos. El de siempre, la reiteración de mi respeto a la audiencia, y les pido el favor de que puedan mirar el programa el domingo, porque me interesaría mucho tener la opinión crítica de ustedes. Lo vamos a hacer preparando un aguadillo. Corresponde. Chao, Calé. Abrazo. 12:50. Vamos a ver en Baracalé el próximo. Pero vos no vas a estar ahí, ¿verdad? Porque si vos estás, Benicio, ya húmeda. No te quiero dar... vamos a dejar, como dijo Calé, la sorpresa nomás, hermano. Bueno, vamos a cumplir con nuestros patrocinantes y la mejor vibra, una nueva programación que se suma a la grilla de la media cadena de comunicación en radio y televisión. Contacto con Ernesto en un ratito y con Dani Troche. Ya venimos. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Pinturas Azuvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @Souvinil_Paraguay. Pinturas Souvinil, la mejor calidad en pinturas. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, vamos a ir con Dani Troche y en un ratito. Ernesto, 99,9%. Entonces que llega Manolo Jiménez. Manolo. Sí. Yo creo que Manolo Jiménez es el candidato uno hoy a dirigir Cerro Porteño. Luis Enrique, volví a consultar y obviamente sin tener muchas respuestas, Luis Enrique, cuando no hay muchas respuestas es porque algo hay, y creo que Manolo Jiménez apunta para ser el nuevo entrenador de Cerro Porteño. Bueno, y estaría llegando en las próximas horas entonces. En las próximas horas estaría llegando Manolo Jiménez. Estamos justamente esperando esa confirmación, pero sí, Manolo Jiménez me parece hoy es el firme candidato a dirigir Cerro Porteño. Luis Enrique, me permití algo también sobre el equipo.
¿Sí? Porque sí, que me parece un chico que venimos hablando bastante, Jeremías Villanueva. ¿Qué pasó con él? Sí, Jeremías Villanueva viene trabajando con el plantel principal y yo creo que a base de rendimiento y también por partidos consecutivos, de a poquito él se va ganando el puesto de tercer arquero. Pero ahora pasa lo siguiente, Miguel Martínez ayer estuvo con un inconveniente, estuve consultando, problema en la garganta, lo de Miguel Martínez. Le dio un poquito de fiebre, por esa razón me parece hoy Jeremías también pasa a ser uno de los arqueros principales del Cerro Porteño por detrás de Jan Fernández, Alexis Martín, y después me parece ya aparece Jeremías Villanueva, que inclusive hoy podría estar haciendo los trabajos precompetitivos con Jan junto con también Alexis Martín. Miguel Martínez hoy trabajó ya por la mañana, él ya está bien por supuesto, pero reitero, me parece que a base de rendimientos y partidos también, y la mala suerte de Miguel Martínez que viene también con este problema de enfermedad, hoy Jeremías Villanueva me parece es el tercer arquero que tiene el Cerro Porteño. Bueno, ¿y ya no va a jugar en la reserva? ¿O va a seguir? No, va a jugar mañana Villanueva. Mañana va a jugar en categoría reserva el chico Villanueva. Bueno, perfecto. ¿Algo más, Ernesto? Nada más, Luis Enrique. Así que a estar atento con esa situación del posible técnico que estaría llegando a Cerro Porteño para lo que va a ser hoy el partido ante el Deportivo Luqueño, por supuesto. Jorge Chucarro va a estar dirigiendo en cancha, pero no hay que descartar de por allí que ya el nuevo entrenador de Cerro esté observando hoy el partido de la tribuna. Sí, tenemos ahí en el aeropuerto, estamos prendidos, ¿escuchá? Tenemos ahí nuestro equipo. Sí, como siempre. Estamos hoy de 10-11 puntos. Caja quinta, ustedes cuidáis sexta. Sí, estamos todos encendidos, totalmente encendidos. Gracias, Ernesto. Hoy quiero saludar también, hoy, el aniversario de Radio Mega Estación 95.9. 18 años cumple este año. Es de Concepción, integrante de la mega cadena de comunicación. 18 años. Un saludo al doctor José Pavón, director propietario de esta estación de radio, Radio Mega Estación de la pujante Ciudad de Concepción. 13 años cumple hoy, perdón. 13 años cumple hoy. 13 años cumple hoy. Bueno, aniversario 15 de marzo. Aniversario de Radio Mega Estación 95.9. Mega Estación, da gusto escuchar. Un saludo al doctor José Pavón y a todo el equipo de trabajo, a nuestros colegas, comunicadores, a los técnicos, operadores, a toda la gente de esa gran familia de Radio Mega Estación, integrante de la mega cadena de comunicación. Bueno, 12:56. Dame test, Robert, y está la nitroche. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Tensa calma. En Olimpia. Buscando un título. Tensa calma. ¿Me esperas un ratito con tu título? Claro. Vamos a exteriores. Dani Troche. ¿Qué tal, Luis Enrique? Un saludo para vos, para los compañeros, y por supuesto a la gran audiencia de Radio 1 de marzo, Deporte Total. Caso Segoviña, ¿qué sucede? Guaraní fue clavado en el vistazo por parte del Botafogo, ya muchas comunicaciones sin respuestas por parte del club brasileño, que solamente hizo la primera cuota por el jugador, luego se olvidó totalmente, o no sé si se olvidó, pero por lo menos ya no cumplió a partir de ahí.
Y este es el momento que Guaraní está iniciando vía FIFA la demanda contra el club brasileño. Bueno, inició entonces las gestiones A para partir los de trámites ahora. correspondientes para demandar. Correcto, a partir de ahora. ¿Cuántas cuotas de deuda? 3. Y no hay retorno. No, Luis Enrique, porque lo que más está molestando a la directiva aurinera es que no hay respuesta. Ni siquiera te vamos a pagar el lunes. Así que es lo que está molestando. Se tuvo la paciencia necesaria, pero a partir de ahora ya no. Vía FIFA hará el reclamo Guaraní para con esta deuda. Entiendo. Bueno, y tiene que hacer esa gestión. Y el tema técnico está muy cerca de lo de Florentín, también señalabas vos. Sí, yo quiero que yo sé que siempre lo hacen, pero en esta ocasión les pido el doble de atención a lo que voy a decir. Ustedes, mis compañeros, y por supuesto la audiencia, para que no haya confusión. Está muy cerca de ser técnico de Guaraní Gustavo Atilano Florentín. Tiene un porcentaje alto de ser el nuevo técnico. Hay una reunión pendiente con Chiqui Arce esta tarde o mañana a la mañana. Chiqui está enfermo, tengo entendido. Así que por eso todavía no se pudo dar esa reunión. Pero hay una última reunión que, si es que da un giro total, podría cambiar las cosas. Pero así como están las cosas, Gustavo está más cerca de ser técnico de Guaraní. Ya se reunieron con Gustavo el presidente Santiago Sosa, los dos, y el técnico, hablamos de Gustavo Florentín, y el acuerdo es total. Solamente se está esperando esta última reunión con Chiqui. Es consciente Gustavo de esto, es consciente que el candidato uno es Chiqui, pero las cosas con el Chiqui Arce está bastante complicada, Luis Enrique. Así que yo creo que mañana al mediodía o a la tardecita ya podríamos anunciar el nuevo técnico de Guaraní. Bueno, depende de una última charla entonces de la gente de Guaraní con Chiqui, decís vos. Y el porcentaje de Florentín es muy alto, muy elevado. Por ahora, sí. Repito, salvo en esta reunión con Chiqui se llega a un acuerdo, hablamos de acuerdo económico, Francisco baje sus pretensiones económicas y Guaraní alza un poquitito más y allí se puede dar. Pero ahora mismo está difícil. En estos números está difícil la situación. Bueno, perfecto, excelente. ¿Algo más, Dani? Por ahora nada más, Luis Enrique. Un gran abrazo para todos. Gracias, Dani Troche. No es muy común esto de hablar con dos entrenadores de manera simultánea, ¿verdad? Yo por lo menos... Pero hace rato que lo hicieron público los fíjate que con Dani venimos con este tema hace rato. Él siempre dijo, ¿es Chiqui o es Gustavo, verdad? Sí. Y yo tengo la información que Gustavo se reunió ayer con la gente de Guaraní. O sea, en este caso creo que Guaraní lo que hizo es asegurar su plan B. Si es que no le sale su plan A. Sí. La pelota ya está en cancha de Guaraní para el caso de Florentín. Florentín ya se reunió con... Yo creo que Chiqui también, ¿eh? Yo creo que la gente de Guaraní ya habló con los dos. Sé que ayer se reunió Gustavo Florentín con la gente de Guaraní. Hubo una comunicación con Chiqui, aparentemente, pero quedó pendiente una reunión que no se pudo dar porque está con un problema de salud Chiqui, dijo Dani, ¿verdad? Entonces falta esa reconfirmación, ¿verdad? Pero igual me parece algo bastante... O sea, no es común, ¿verdad? Bueno, estamos perfecto con ese tema. Olimpia, decía Gustavo, con tu título. Tensa calma, esperando ya el partido frente al equipo del 2 de mayo. Y cuando hablo tensa calma, Olimpia está obligado a ganar. No le queda de otra que tiene que salir a ganar. El equipo franjeado está en esa senda de empates, de triunfos que tienen que llegar para tratar de estirar y alcanzar lo que es hoy la cima del campeonato, lo que es el cuadro Gumarelo. La duda por ahí pasaría si más bien es por el cupo de extranjeros. ¿Le preocupa a Martín Palermo el cupo de extranjeros? Es un inconveniente. Es un inconveniente. Quiérase o no, Martín Palermo está tropezando con esa situación. Por eso no descarto la presencia de Erly González en zona ofensiva. Y eso va a hacer que Lucas Prato deje la titularidad y sea de Erly con Parsahut
dentro de esa movilidad, dentro de esas variaciones que va a tener. Porque si uno piensa, Gastón Olveira, en la zona de Capazo, Zavala, mirando ese medio sector, ya Lucas Prato, son 4. Está jugando con lo que necesita. Si quiere ir a más, lo único que le restaría hacer cambio hombre por hombre. Sería Zavala por, mejor dicho, Bruera por Prato en esa zona defensiva. O en todo caso, ver ahí atrás en la zona defensiva. Pero hoy Olimpia no tiene esa seguridad en zona defensiva que le brindó por momentos dados el argentino Capazo. Sí, pero Utavido, está bien eso para ganar un cupo, ¿verdad? Pero Derlis, ¿hace cuánto que no juega? Y Derlis viene un parate casi de 2 meses. Bueno, y no Un sabemos mes y medio, lo más probable es que él no pueda jugar un partido entero. Sí. ¿Verdad? Y te va a pasar lo mismo, porque posicionalmente hablando, pelean Derlis con Prato, por la forma que está jugando Prato y donde generalmente Derlis le gusta jugar. Porque Derlis, salvo un par de partidos con Chiqui, fue la referencia, pero después siempre fue el hombre que salía, que retrocedía para conectarse con los volantes. Entonces, si Derlis ya no da físicamente, el cambio tiene que ser Prato. Así mismo. ¿Verdad? El cambio va a tener que ser Prato. Y lo tenés también a Bruera. Ahí se complicaría más. Y ahí ya no tenés. Por eso. Es un dilema que tiene hoy Martín Palermo, ese cupo extranjero. Y va a tener que cambiar el central, no hay mucho secreto. El zaguero central, pero hoy Olimpia fue un mar de dudas con los 2 zagueros centrales. Junior Barreto nunca se consolidó. Hugo Benítez la misma situación. El único que cuando ingresó y hizo buenos partidos fue Saúl Salcedo. Y al encontrarse con Capazo tuvieron un rendimiento relativamente bueno. Fue un solo partido que jugaron ambos esta dupla, por eso yo creería que Martín Palermo va a mantener esa zona defensiva con ambos centrales. Bueno, la gran ventaja de Capazo, autor de un gol. Sí, pero... sí, no pero... siempre te va a hacer un gol. No, pero eso ya es conjetura. Lo importante que hizo, un poco eso como la tarjeta de presentación. Quiere decir que es importante en el área propio y en el rival también, ¿verdad? Sí, pero Capazo primero tiene que defender. Es su misión principal. Sí, es la misión principal de Capazo. Bueno, pero hoy con tantas inseguridades dentro de esa zona defensiva de Olimpia, encontró la solución con Capazo, que viene, yo particularmente creo que Capazo viene para ser titular. Primero, luego le falta centrales. Encontró uno que encima le hace gol y ahora hay que sacarlo. Yo no entiendo más nada de este tema, hermano. Lo que pasa es que el partido, tu rival, muy probablemente es un equipo que se va a defender, ¿verdad? Con la iniciativa primero de defenderse bien. Y si Olimpia no puede marcar primero, y va a terminar levantando la pelota, eso es categórico, y lo va a tener que tener a Bruera, lo va a tener que tener a Prato. O sea, va a necesitar mucha gente ahí adelante. Y el cupo del No tenga ninguna duda. No, el cupo es Pero problema. uno le quiere sacar a Capazo, uno le saca a Capazo. Y no le quiero sacar. Es que no te da pues el movimiento de jugadores como para sacar el Capazo en pelota movimiento y retrocederlo a alguien. Ese es el inconveniente. Y cambio de arquero, entra Juan Espínola. Yo ya di esa opción, pero hoy sacarlos a No, y Olveira, claro, rendimiento, ¿verdad? Pero... El único que ahí no sufriría modificación es el cambio de portero. Sí. Le da un lugar más dentro del campo y la mayor maniobrabilidad de, vamos a decir. Podrías hacer eso en determinado partido específicamente donde necesitas con extrema urgencia utilizar a un jugador de campo. Pero sacarlo a Olveira, no sé. No lo va a hacer Martín Palermo. No creo. Pero entre tantas variantes, hoy Olimpia, Gastón Olveira en el arco, Paraguarí ya juega por el tema del cupo, si no jugaba el Tucu. O si no, podría haber jugado Tucu. ¿Cuál Tucu? Es muy parejo. ¿Cuál Tucu? El Tucu que sabemos, el Tucu Salazar. Porque el Tucu último tuvo bajo. El Tucu de Ameliano no. Hoy estamos en que los laterales derechos de Olimpia son de rendimiento para abajo. Sí. Uno no se destaca por ir al frente. Entonces, ahí Carlos Paraguarí Espínola. Juega Federico Capazo, juega Saúl Salcedo y Zavala. En el medio sector, Colmán va a tener que jugar porque por el reglamento ya su 19. Richard Ortiz, Marcos Gómez y por izquierda Fernando Cardoso. Y ahí arriba la duda. Para mí, si me dijeron que Derli está para 60 minutos.
45, 60 Pero minutos. no va a arrancar. Y me dejaron, me dijeron que había que guardar hoy el entrenamiento. Ya pasó eso con Zavala, por eso no quiero ser tan categórico en decir va a estar a la expectativa de Derlis, teniendo en cuenta el cupo. Es Derlis, Parsahut. Por ahí sería el equipo de Olimpia. ¿Está? O sea que vos le vas a sacar, vos pensás que le vas a sacar a Parsahut para arriesgarlo a Derlis. No, a Prato. ¿Lo vas a sacar a Prato? Y por el cupo. ¿Viste? No tiene, No tiene es un dilema. No, pues yo no, ya voy a respetarle a Martín Sacarla a Palermo, voy a Prato, ver el partido mañana, pero le va a sacarla- sacar al Olveira, Prato, Capazo, Zavala. Zavala. y Prato. Sí. 4. Sí, Y está bien. ¿por qué lo va a quitar a Prato si tiene? Quiere tener dos de, o sea, quiere Bruera, guardarse un Bruera, cupo. Quiere guardarse un cupo. Pero y Bruera puede entrar después. Puede salir, ¿quién puede salir? Un momento dado le sacaba a Capazo y le podía Bruera una Y ese- situación de partido o le... No entiendo. ¿Y por qué va a guardar un cupo? Sacándole a Prato, ¿para qué va a guardar? ¿Para qué quiere guardar un cupo ahí? Si puede meterlo después igual a cualquiera de los dos. En un partido, en un momento de necesidad. Ay, cuando tenga necesidad. Incluso sí. a Zavala le puede sacar en un momento dado. No me mira así, porque yo entiendo. Yo también mi ídolo es Zavala, ¿verdad? Soy el que más le da pie a Zavala, pero en un momento dado que necesita alguien de arriba que dice, no sé. Al último le puede sacar a Zavala. Lo que pasa es si le sacas a Zavala, ¿quién tira el centro? ¿Quién se va para adelante? También, ¿verdad? Yo a Zavala. Y entonces sacarlo. Es solamente centro. ¿no? Sacarlo, la No, única posibilidad que yo tengo de sacarlo a Zavala del equipo de Olimpia es cuando ya no pueda caminar. ¿Viste? Cuando ya no puede estar arrastrado, se arrodilla y ya no puede caminar. Muy Ahí bien, lo saco. muy bien, O si claro. no. Bueno, pero con ese criterio también, entonces, en el momento de Gastón Olveira, por ejemplo. Pero Juan Espínola es buen arquero. Vos tenés Por garantía de orden que... prioridades, vamos. Y va a terminar en el central. No tenés otro. Sí. Y bueno, Va- entonces y yo le también vamos con a ese sacar tu criterio- central. ¿Por qué? Hablana, Sí, termina sí. tu vida, Benicio. No te vayas más a dejar pisotear por los Cierto, dos. cierto. Dana tu opinión primero. Y ya dije. Ahora si que no, tenés doble primero- respaldo. Ya no- pillé ya tus dos respaldos. Tranquilo. Bueno, yo digo nomás, encima que no tiene luego central. ¿Cómo que no va a tener? Tiene central. Me está Ya como sé si fuese que tiene tiene. una sola pierna. me Bueno, está habla. bien. Le va a poner a Barreto. Le Y va a poner. sí. Y bueno, y ponerle a Barreto, así le va a Olimpia por eso. Si nunca se afirmó. A eso no más voy. Aparece uno que incluso le hace gol, ¿verdad? Y le van a sacar. Bueno, le van a pero, sacrificar. espera, vos estás hablando de Capazo como si fuera que es Fran Beckenbauer. En Olimpia, en este momento, de Beckenbauer. Pero para un rato, ¿Pero para qué? velo un poco más. Yo, por ejemplo, Y no parece había sido. sí, yo ¿Puede por ser? eso, espera un ratito, déjame Tano. déjame Decile a redondear. Tano. Yo lo vi a Capazo en el partido contra Olimpia y me parece que tiene cualidades, tiene virtudes, pero también vi un central que a lo mejor, por eso me quiero tomar más tiempo, a lo mejor por el tema del debut, llegó recién, hay que ver cómo está físicamente, si le está al 100% o no, el peso del debut y todo lo demás. Pero yo le vi a él sacar dos pelotas a un costado cuando podía haber dado un pase para atrás para su arquero. Hizo un buen cruce dentro del área, una pelota en el primer tiempo. Ahí está. Pero después lo vi... Dubitativo en Sí, alguna. sí. Bueno, sí, eso pusiste en una balanza. Yo con contrapeso te pongo, ¿sabes qué? Debutó zaguero central, hizo el gol para Olimpia. Ese, ¿sabes qué? Inclinó totalmente la balanza a su favor con ese tema nomás. Bueno, ponerlo de nuevo entonces. Y ahí tenés la solución. Ustedes le quieren sacar a Manu Capazo. ¿Vos le querés dejar a Manu Capazo? Sí. A Manu, porque así le dicen Manu. Contra viento y marea. Capazo y el Contra Tano y Cotita la le quieren postura sacar. de Cotita y del Tano fundamentalmente. No, espera, yo no lo quiero sacar. Por tampoco. eso digo, si vos haces el recuento, Olveira, Capazo, Zavala, Prato. Si de por ahí el partido se le pone color de hormiga y tenés que sacrificar a uno porque necesitas ganar, me parece que la cuerda es más fina en la posición de Capazo. Fantástico. Vamos a poner este escenario. Yo porque siempre me voy a acomodar de acuerdo a lo que a vos te parece. No es tan así. ¿Y cómo tiene que ser? Y bueno, Voy a acomodar lo que vos pensás. Suponte Sí. este escenario en el partido, Sí. en el trámite del partido. Sí. Un Lucas Prato, rendimiento igual que el último partido, donde no apareció.
y lo vas a sacrificar igual al zaguero central. Pero qué terco ¿Pero qué, que qué? sos. Yo soy el terco. Terco. Te puse el escenario, hermano. Respondeme nada. Y en ese escenario, si a mí me va bien en ese escenario, si Olimpia está ganando el partido 3-0, no necesita poner otro atacante y todo lo demás, ¿por qué lo voy a sacar a Capazo? Por eso digo. Ahora. Y bueno, pero vos pues le querés sacar a viento y marea. Eso es cuando vos necesitas en ciertos determinados partidos y momentos de partido. Yo te digo una cosa, si vos por ejemplo lo tenés a Vera en el banco y el partido, qué sé yo, está 1-1 y querés meter a Bruera y lo sacás a Prato y lo querés meter a Vera, que es otro extranjero, ¿qué hace? A eso nomás yo voy, no hace falta que sea Capazo siempre el que puede ser reemplazado. Totalmente. Pero ahora está aflojando, sé más concesivo, sé más elástico, sé más elástico, hermano. O sea que está cambiando de postura, es lo que querés decir. ¿Te diste cuenta? Le puse el escenario. No, yo te planteo. Un Lucas Prato, luz baja. Lo que pasa es que primero le expliqué y de la segunda vez le estoy explicando con manzanita para ver si entiende, porque me parece que está complicado el tema. A un Prato bajo, y si Olimpia está perdiendo o necesita, no podés sacarlo. No vas a sacarlo, pues si no lo van a incendiar Rancho a Palermo. Y bueno, y ahí es lo fácil, es sacar a Capazo y poner a Bruera. Y ahí es lo que no quiere Benicio. Ahí es lo que no quiere ¿Por qué le vas a sacar a Capazo? No, porque necesito gol arriba. Y explicar acá al señor que no entiende. Escúchame, eso tiene que entender, ¿cómo no va a poder entender? Pero te cambiaron la película, Luis Enrique. No, son tan hábiles que, ¿sabes qué? Son tan hábiles que fuman bajo el agua estos tipos y te cambiaron la película y vos ¿Por qué te me van a tragas. cambiar? No, yo no me voy a tragar. Yo tengo que atender todo lo que ustedes dicen para poder administrar la situación. Para mí, en este caso, Benicio, Capazo, si yo soy Martín Palermo y necesito, y por cuestión de cupo le tengo que sacar a Capazo, le saco. No, está y bien. le cierro Pero yo puse un escenario, pero yo puse cualquier cosa. Ahí le va a obligar al doble cambio. Claro. Ahí le va a obligar al doble cambio. Y va a colocar un central paraguayo y va a colocar un extranjero, le va a obligar. No, pero un momento dado en el partido, le puedes correr a Paraguarí. Yo le corría a Paraguarí, le hace bajar a Cardoso un ratito y buscar con Burera. Y después hace un segundo cambio si se te desacomoda. Claro, pues la urgencia es empatar un partido. Por supuesto. Y va a tener que poner tus tanques arriba. Luis Enrique, tranquilo, 12-8. No, yo estoy sumamente tranquilo hoy viernes. Yo le planteé este escenario y ellos hábilmente bastardearon el escenario que yo planteé. A vos, yo te escuché decir eso. ¿A vos te gustó el rendimiento de Lucas Prato la vez pasada? Luis Enrique, ¿te gustó el rendimiento de Lucas Prato la vez pasada? ¿El último partido? Sí. Desdibujado. No fue el mismo. No. O sea, ya no tiene que jugar este partido. Pero ahora, Benicio, ahora te hago una pregunta. No se puede hablar con él. Ya no tiene que jugar más. Ahora se puede hablar. Ahora, hasta la próxima, Prato, que vuelva bien a tu país. Talibán, ahora, hay una cuestión. el El partido de mañana no es Olimpia solo, juega con 2 de mayo. Vos la pasada lloraste, te quebraste, te emocionaste, te partió el corazón. Sí, señor. Cuando ganó el 2 de mayo. Gallo norteño, hermano. Sí, ¿cierto? Ay, por eso lo que vos que juegue, porque 2 de mayo es fuerte, le querés que juegue Capazo. No, espera, yo te voy a resumir así fácil, porque estamos alargando esto. Y Benicio da más vuelta que gas de caracol. Porque ya se quiere acomodar. Chuco. Acá el tema fue el siguiente, bla, 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 empezamos a hablar, él dijo, ¿y por qué lo van a sacar a Capazo? Que hizo un gol el otro día, que bla, bla, bla. Y sencillamente nosotros le dijimos que en algún momento del partido contra un rival, no digo que sea 2 de mayo, puede ser Libertad, puede ser Cerro, puede ser Luqueño. Si vos necesitas ir a atacar y tenés problemas con el cupo de extranjero, la cuerda creo que se puede sacar y podés acomodar un poco más sacándolo a Capazo. Y ahí saltó Benicio Martínez y como que Capazo Beckenbauer no podía salir del equipo. Eso nomás fue. No es que pero yo puse el agregado un matiz que vos no contás en la historia. El gol. Un matiz que no contaba en la historia. Un Lucas Prato muy por debajo de su rendimiento, de su capacidad futbolística, que no está aportando nada en el equipo. Y vos le vas a sacrificar por una cuestión de cupo al central que te está rindiendo y lo vas a mantener en cancha a un jugador que no está aportando. Ahora, vos sos técnico de Olimpia. ¿Verdad? Contestame a eso. Ahora te voy a contestar. Vos sos técnico de Olimpia. Está jugando contra hoy en día Trinidense, que, a ver, sin desprestigiar a Trinidense, está último en la tabla. Te está ganando el partido 1-0. Venga acá, 20 minutos del segundo tiempo, dale, vení acá. Fuera Prato. Sí.
No, adentro Prato si Prato no va a jugar. No. está Ya jugando. Prato de titular. Titular. Perdiendo el partido, vos siendo técnico de Olimpia 1-0 contra Triniense, el último de la tabla. Vos jugando de local. Cambio, señor juez. Sí, ¿quién sale? Sale Prato. Te van a cascotear el rancho. ¿Por qué te van a cascotear el rancho si no está aportando nada? ¿Cómo no te va? No podés sacar un delantero, Benicio. Pero es lo que dije, está abajo, no está aportando nada, no responde. Pero tiene jerarquía en algún momento No, dado. ¿qué Pero vos jerarquía? mismo solés decir que tenés que mantener que un delantero de repente de jerarquía te puede salvar. Falso, es toda falsedad ese concepto. Y si dije, me arrepiento de haberlo dicho. Y te digo más, recordá el clásico. Recordá el clásico. ¿Qué Tano? ¿Por qué te ahora, cubrí el rostro, hermano? Escuchame una cosa. Recordá el clásico en la Nueva Olla, que Olimpia lo estaba ganando. Lo meten a Marcelo Moreno Martín, que no le estaba haciendo goles a nadie. Y Marcelo Moreno Martín hace un gol en el clásico. Inesperado totalmente. Pero qué. Arco que da hacia novena. Bueno, tiene jerarquía. Y Prato es un delantero que tiene jerarquía. Y en un momento caliente, por más de que el tipo no esté jugando bien, lo tenés que dejar en cancha por necesidad y porque tiene jerarquía. Por si la mosca. Claro. ¿Cómo? Dejen de robar el cobre, es el cable, y que podamos hacer. Quiero 5 llamadas ahora. Bajo mi situación, quiero 5 llamadas. Que no tiene que jugar lógico, Prato. hermano. No puede jugar más Prato en Olimpia. No, viste, te va para otro lado. Yo no quiero hablar contigo tanto. No. Te retiré la embajada. Sos un show. Estás acorde con tu camisa. Vamos a parar acá. Espera un ratito. Espera, que un oyente me pidió un favor, un oyente. A ver. ¿Tenemos? ¿Qué tal va el aporte de Luis Enrique? Acá como siempre te estoy escuchando con un amigo. Ayer fue el cumpleaños del profe. Espero que haya pasado bien. Súper bien, Mis gracias. saludos. Gracias. Nareco Vela y número, cambia pa. Feliz cumpleaños para el profe Benicio. Salud. Gracias. Héctor Ramos. Te está escuchando. Héctor Ramos. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? Uno de los más famosos olimpistas de este país. Gracias, Héctor. Bueno. ¿No te calmaste? Quería calmarte porque yo Benicio, estoy 12-8. Sí, pero es que estás equivocado y te encerrás. Y llegas a ser un poco. No, pero con mi te escenario. volvés terco. Terco no. Con mi sos escenario. terco. Terco, enamoradizo. Uno que no está rindiendo y le voy a sacar uno que evaluarte en el fondo. Yo recuerdo. ¿Vos qué pensás, Gustavito? No termino. Un partido, Benicio. Un partido. Yo estoy muy loco o yo estoy trastornado. Acá hace 4 fechas. Estábamos, Benicio estaba para nacionalizarlo a Prato. Sí, así mismo. Así. Pero estoy loco. Ahora lo quiero sacar. ¿Me permití? Gustavito, en el partido último, ¿fue el Prato que apareció? Contra Meliano tampoco. Espera, cállate vos. Te pido con la razón. Cállate. En estos últimos partidos no Claro, fue el ya Prato. está, hermano, y No, eso nomás. solamente- Entonces, si Y ya Prato... no fue lo más jugar, no puede espera un poquito. recuperar. ¿Qué? Espera, Está anémico. claro que fue. Gustavito, si Prato cambia, si Prato baja de nivel, si Prato cambia, ¿por qué no voy a cambiar yo, hermano? Bueno, algo más, Gustavito. ¿Viste? ¿Ya está? Bueno, Lo único cierto que yo acá por Latia lo que veo, no puede haber 5 llamadas. Benicio- ¿Sabes qué? Ni Benicio- legiones se van a levantar. Benicio le robó el cable de cobre que va hacia Tano. Le cortó la comunicación. Ya no quiero hablar con Tano. Esta tarde el plantel del Olimpia volverá a las actividades. Ahí estaría definiendo Martín Palermo. Pero reitero, pasa todo por el conjunto de valores que tiene actualmente con el cupo de extranjeros. A mí decían, Derlis tiene grandes chances, está para unos 45, 60 minutos, pero está el antecedente también de Facundo Zavala. Por la necesidad, Martín Palermo lo tiró del inicio al campo de juego y eso hizo que Facundo Zavala juegue los 90 minutos. Y ahora hay que ver cuál es la predisposición con Derlis González, y para mí, particularmente por lo que pude averiguar, sería Derlis González con Kevin Parsahut, la dupla ofensiva para medir mañana al Sportivo 2 de mayo, si así lo determina Martín Palermo. Bueno, perfecto. ¿Quién dirige el partido Olimpia mañana? Partido Olimpia 2 de mayo, de Pedro Juan. 18:40 en el Derlis Defensor. Benítez. Derlis Benítez. Derlis- Es uno de los nuevos, ¿verdad? Son de la camada nueva que está apareciendo. Derlis Benítez está para pitar el juego. Las entradas bastante populares. 18:40 va a arrancar el partido. Estaba previsto para las 18. Eso es importante recalcar. Gedi Díaz Zacarías estará en el bar. 20.000, 40.000, 60.000 y 80.000 guaraníes las entradas. López dice acá. Y pues tenía Derlis. Y bueno, y Derlis O yo López. leí mal.
Derly López, el árbitro. Bueno, perfecto. ¿Quién está en el VAR? Gedidías Zacarías. Bueno. Es el que Olimpia 2 de mayo. Defensores. Defensores. 18:40 el nuevo horario, ¿verdad? 18:40 el horario. ¿Y vos por qué con tu capé no hace Luis Enrique? Con tu capé tenés que hacer este partido, hermano. Vos estás designado para hacer. No, espera, atendé cómo es. No. El gallo norteño. Puntero. Lloró, se emocionó, casi le agarró un infarto. La ambulancia en Villaliza se movilizó, ya puso todo ahí. ¿Cómo se llama viste que son exagerados, ¿cómo se llama el que las paletas para resucitarlo? Todo lo demás, vino el presidente el 2 de mayo, lloró con Benicio abrazado todo y ahora le quiere soltar la mano. Justo que juega contra Olimpia. ¿Vos le querés soltar la mano al gallo norteño que te hizo llorar? Para irse al sector visitante. Pero vos pues ¿por qué le abandonás a tu dupla? ¿A quién? A tu dupla. Él no porque te puso a vos, porque te emocionás con el 2 de mayo. Por favor. Estás designado. Pedro Juanino sos ahora. Bueno, sos Pedro Juanino, por eso te puse ahí, además. Y hombre del norte. Pedro Juanino, un solo partido y capaz es fenómeno. Manu es un fenómeno. Benicio es paraguayo, ¿viste? Varias ciudades tiene. Bueno, vamos a la pausa, Robert. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios. Compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Muy bien, un saludo para el señor Carlos Petengil, el que fuera presidente el 12 de octubre, está retornando a la dirigencia. Él tuvo un problema de salud, tuvo una ACV, se está recuperando. Ayer dejó el sanatorio, así que para él mucha fortaleza, mucha fuerza. Perdió ante Concepción en la revancha del Nacional de Fútbol de Salón. O sea, perdió el clasificatorio y le ganó la revancha a Concepción a Orquesta 3-0. Y el cuadro de la Vea Azulada clasificó para las finales, para el Campeonato Nacional, a jugarse en Coronel Oviedo. Y se eliminó Orquesta.
Se eliminó el equipo, no sabemos cuál es el equipo de Benicio ahí, ¿verdad? Pero Concepción... Orqueta, ¿verdad? Por eso se eliminó. No. Bueno. Él apoyaba a Orqueta, pues. ¿Qué tal, Luis ¿Qué tal, Enrique? pendejo? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Saludo a Tano, Jotita. El profe se fue a hacer algunas gestiones. Tengo yo la información. Después cuando llegue el profe vamos a decir. Sí. Se eliminó y el último partido ya no jugó Orqueta. Tenía que jugar contra Vallemí. Solicitaron a la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón para que el partido ya no se juegue porque los dos ya estaban eliminados. Y para evitar gastos a las federaciones por la distancia también que hay entre Vallemí. Y se accedió. No se jugó más. No se jugó. Increíble el equipo del profe. Hasta eso, le digo, ya no juega. Y bueno. No, está perfecto. 13 con 30. ¿Qué partido, Jotita, Tano, Mitaí tenemos, de pendejo, tenemos para hoy? O sea, los partidos encuadrados para la Champions. ¿Qué emparejamiento? Los cuartos de final. Los cuartos de final. Qué partidazos todos, No ¿verdad? solamente... Y las llaves también. Una locura. Una Yo creo que está todo muy parejo. Fíjense. Bueno, a ver. Tenés Atlético de Madrid con el Borussia Dortmund en la llave del lado izquierdo. Y el Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Otra vez Barcelona, Paris Saint-Germain. Sí. Ah, la gran pistola. Y tenés del otro lado, que me parece, a mí, de acá va a salir el campeón. De ese cuadro. De ese cuadro. Arsenal contra el Bayern Múnich y Real Madrid Manchester City. Final anticipada. Final anticipada. La revancha. Qué bárbaro, no esto, no acá. Sí, porque el año pasado lo dejó fuera el City al Madrid. Sí. Real Madrid. Y la última vez que el City. Real se coronó fue la remontada contra el City. Sí. Arsenal, Bayern Múnich. Y este es Europa. Y las semifinales de la Europa League. De la Europa League. Acá tenés la final en Dublín se va a jugar. En Dublín. Tenés Benfica con el Olympique de Marsella. Liverpool con el Atalanta de Italia. Mira partido... ¿Y el de calcio. Milan con la Roma y el Bayer Leverkusen, la sensación de Europa, contra el West Ham. Ahí ya le pongo mi poroto al Leverkusen. Leverkusen que hoy es puntero. Liverpool clasificó con un global de 10-1 contra el Sparta Praga. 10-1. Sí, pero... Y el Bayern que contra el Karabakh remontó un marcador adverso de 4-2 en el global. A partir de los 85 metió a meter el Bayern de Xavi, que viene 37 partidos aproximadamente invicto. Es una locura lo la del sensación equipo de Europa Xavi ahora. Sí. El Bayern Leverkusen. Sí. Lo que está haciendo la Bundesliga es impresionante. Bueno, quiero recordar, antes que estar ya con los oyentes, hoy hubiera cumplido un año más de vida Héctor Eduardo Cortés. Lo recordamos porque su ida física fue muy reciente, muy fresco todo. Así que lo saludamos a nuestro fiel oyente y televidente de Deporte Total, nuestro apreciado Héctor Eduardo Cortés, compañero de varias batallas. Hoy hubiera cumplido un año más de vida. Sí, señor. 15 de marzo. 13 con 32 minutos. ¿Querías vos decir algo sobre el profe Benicio? No, me permitís, Luis Está Enrique. Espera un ratito. No, el permiso a la teleaudiencia también que uso el celular, porque me llega una información. Sí, ¿qué información? Daniel Garnero. Dani Garnero. Sí. El técnico de la Albirroja. Está moviendo a su gente. Porque le escuchó al profe Benicio. Moviendo sí, a su Dani gente. Garnero, técnico de selección. Mueve a su gente porque le escuchó al profe Benicio. Le están buscando un pariente a Campazo. Atendé lo que le están buscando un pariente a Campazo. Escuché al profe Benicio hablar de Campazo. ¿Qué Campazo? Campazo, para nacionalizarlo. Vos también le seguí el juego. Para nacionalizarlo. Luis Enrique, te presta eso. Le necesita. Me extraña, Luis Enrique, te presta eso. No, yo escucho. No, es información, profe. Comenzamos con los audios. 0986-780-780, escuchamos. Buenas tardes, muchachos, escuchándolo siempre aquí, Pepe de New York. Yo solo digo una cosa, si el profe fuera el técnico de mi equipo y el Tano y Jotita su asistente, antes de cambiar un jugador van a terminar como la hinchada esa de Cerro Porteño en zona norte. Cierto, Pepe, cierto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estamos? Bien. La cuestión de Cerro es solo los jugadores, no hay uno de otro. Yo guapa. Un ejemplo, yo tengo 58 años. Cuando Maño estaba en la selección, él mandaba a Gamara, lo demás, lo grande.
Y la misma cosa nomás de Cerro. Qué bárbaro, entonces ese pendejo ya le bardea como ya Curepía de inicio, tío, que bajo hemos caído. Ahora es la hora de decir cómo hablar en serio fútbol y la hora es de bardenle a Benicio, como dirían los Curepí. Péguenle a Benicio, una vergüenza. Cierto, tiene razón. Por eso yo trato de ser su abogado. Es muy difícil. Sí, pero después te unís y liberar la manada. No, nada que ver, Benicio. No sea injusto. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. ¿Cómo se nota que el profe ese Rita, Shera? Qué loco. Ya la acaba de mufar ahora a Luque. Dice que Luque va a ganar 55-45. Si yo soy de ahí de la gente de Luque, persona no grata, si es que Cerro le gana hoy a Luque. Persona no grata. Al final yo tengo la culpa. A la puta mandíbula, será. Campaza tu pio. Qué bárbaro, eso lo te pone contra el profe, porque tiene mucha gente que la acompaña, mucha gente pagada por él. No, tampoco la aprecia. Alquilado. Mucho enviado. Alquilado, no. Luis Enrique, señor, ¿te diste cuenta que los hinchas de Cerro solamente le quieren ver a Luis Miguel ahora? Para eso nomás se van en su cancha para comprar entrada a Luis Miguel. No puede ser. Hola a todos, ¿cómo están? Bien. ¿Por qué lo que tanto le persiguen al profe? Cierto. El niño es demasiado bueno. Yo le aprecio mucho a él. Y eso que no le conozco. Y por eso la aprecia. Cuando duerme. Gracias, Jotina. Por eso la aprecia. Venía acá, vamos a decir, la aguantaba 15 días. Vamos, gracias, licenciada. Buenas tardes para todos. Si nos rinde, afuera. Ni Pelé ni Maradona, si nos rendía se le cambiaba. ¿Y qué es lo que es este plato? Por 2 o 3 partidos, pues no rinde, se le cambia y punto. Cierto. Punto 1 y punto 2. Luis Enrique se escucha todo. Cuando estaban pasando los audios y pasan lo que le conviene nomás. ¿Cómo va a pasar lo que le conviene? ¿De dónde? Un gran charlatán, qué bárbaro. ¿De dónde? ¿Quién pasa que le conviene? Le está pasando lo que está ahí. Lo que pasa, que vos escuchás de fondo, es de cuando el oyente que hace su mensaje está escuchando la radio o la televisión. Y sale, porque en el fondo sale. Nosotros también escuchamos acá adentro. Nosotros no elegimos nada. No elegimos y no lo vamos a hacer nunca. Y si lo hacemos, elegimos muy mal, porque siempre hay gente que le cañea. ¿Qué puta será aporte al periodismo paraguayo? O sea, qué carruaje de programa de OPA será. Qué credibilidad de verdad. Ahí se va el personaje y vemos en qué será. Vamos dirigir o animar. Cumpleaños, mitad cumpleaños, para los años simpáticos, ¿no? ¿Qué es lo que dijiste de malo? ¿Pero qué es lo que dijo de malo el pendejo? No fue nada. Él dijo tomen con gota de humor, con tan mala leche. Él lo único que dijo es que Garnero está buscando un pariente para nacionalizarlo a Capazo, porque Benicio dijo... Para farrearlo al profe. Para hacerle una broma al profe, nada más. No sean tan mala leche. Vení con tus hijos. No, tampoco así, pendejo. ¿Qué haces, Mandy? ¿Cuándo, amor? El Mati, el Mandibulín. Enrique Luis. Señor. Solamente un audio para saludar al profe. Ayer estaba de cumpleaños. El ídolo máximo. Gracias. El único, el inigualable. Ojalá todos podamos llegar con su fuerza, sabiduría y que todo el pueblo le quiera como a él a su edad. Será un capo. Gracias. Pero estoy enojado porque la vez pasada le encontré así mismo como estaba ayer, con su carterita, su kepi y una calculadora sobre palma y me cambió mal $200. Me hizo 7.100 y era 7.300. Le jodí 200 puntos. ¿Qué? Muchas será. Va a ser 3 contra 1, venimos y Benicio, no, sí, hay que tener espalda ancha realmente. Y Oro Luis Enrique como capitán de cuadro ahí tiene que poner paños fríos y ahí controlar la situación. Con este calor no lo puede hacer así con el señor, será Benicio como 3 contra 1 es jodido, no se puede hacer nada. Yo le cuido, eso es lo que digo, le protejo de los dos, pero... Con este calor, lo único que falta es que en verano no pueda venir a trabajar ahora. Eso no vaya. A partir de mañana salgo a tu favor, profe, no sé cómo, pero... Tienes razón.
el oyente. Ya arrugaste con ese porque... calor, hermano. O sea, yo no puedo sentir calor, nosotros no sentimos calor. Vos venís a la radio, te vas a la cantina donde hay aire, de la cantina venía a la oficina de deporte, aire, venía al estudio, aire, no sé, ¿qué es lo que te quejas? Te subí al auto, aire. Y sí. Y encima le maneja tu hijo. Ey, o tu copo. nuera. No sé quién ya te maneja ahora. Hoy copona la profesora Benicio. Buenas tardes, Deporte Total. Qué puta la energía eléctrica ya le parece al profe Benicio. Se va y viene, de su trabajo. Hablando de la energía eléctrica, lamentable lo que está pasando. Qué va. Hay muchos sectores que quedan sin... A mí me tocó ayer la experiencia, anoche esta madrugada, salir al balcón a poner ahí una vergüenza. Realmente yo siento una impotencia pura, ¿verdad? Y después cuando vuelve, te vuelve una sola fase. Mitad. Y la mitad, increíble, es increíble. Con baja tensión. Con baja tensión, increíble en nuestro país el tema de la ANDE. Ya no hay explicación. Nosotros tenemos supuestamente la capacidad energética más grande del mundo, y aparte de tenerlo, la energía más cara, porque nos cobran, cuando tendría que pagar menos, el pueblo paga más y tiene este servicio. Acá cuántas veces hemos sufrido en estos últimos días inconvenientes en la señal de transmisión, porque se corta el suministro de energía eléctrica, después vuelve, después se corta. Ni me imagino la gente que sufre la pérdida de sus instrumentos eléctricos, heladera, freezer, lavarropa, el plasma, el televisor, lo que fuere. Increíble. El aire. Sí, da pena realmente. Y vos le escuchás a la autoridad y no... Parecemos un país subdesarrollado con el tema de la ANDE. Increíble. No puede ser que no se pueda solucionar. Y ahora escuché esta mañana, muy temprano, Marcando Pauta, estaban hablando de que estaban culpando a la quemazón en distintos puntos. Que eso siempre afecta, no sé qué cosa, sí, afecta no sé qué, en Yacineta, algo, ¿no? Lo cierto es que se corta cada rato la luz. Esa es la única verdad. Esa es la única. Y nosotros no entramos en tecnicismo, pero ellos te explican la línea KB, no sé qué cosa, te entran a explicar. Vos lo que querés la luz permanentemente nomás, ya está. Pero lo que quiero es que te paguen lo que se quema. Que se quema todo un desastre, Arman, y después anda a reclamarle a... Pero yo tengo parientes familiares que están afuera. Ya lo dije una vez. Que vive 8 años en Europa, nunca tuvo corte, dice. Nunca, en 8 años, nunca un corte de energía eléctrica. Y otros que están en Nueva York, no. Y si hay tax, dicen, te dicen luego de que donde tiene que haber 2 transformadores, o sea, se dice así, 2 transformadores, hay 4. Ya hay 2 de emergencia, automático. Estamos lejos nosotros de eso. No. Y pues es lo que siempre decimos para acá, Luis Enrique, cultura de la prevención, sí, señor, que es lo que no tenemos. Toco este tema porque yo sé que este tema le gusta a todos los oyentes, porque realmente es un lío tremendo. Audio. Aguante la legión del profe. Sí, señor. Con Benicio no. No se metan. Da pena la quemazón y el tema de la electricidad. Todo eso da pena, pero me parece que campazo que sale como andibulín. Viene, esto es importante, pendejo, lee, me dice. Nacional de Uruguay clasificó ayer. En penales. Eso no le conviene a Olimpia por el Mundial de Clubes, dice. Si llega a clasificar a octavos de final, ya pasaría a Olimpia, dice. Creo que tiene 57 Olimpia y 33 aproximadamente tiene Nacional en esa tabla. Y sí, tiene razón. No le conviene a Olimpia eso. Tenemos que ir junto a Robert un ratito, ya venimos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos solares, sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí que
calidad y confiabilidad. Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Muy bien, 13:44, hoy estamos con el gran partido luqueño Cerro Porteño, con Jotita Bernabé en el Defensor del Chaco, con Alaila, con Ernesto, con todo el grupo humano de la Radio Paraguaya de los Mundiales. ¿Quiere decir algo, Tano? La Conmebol dio a conocer los bombos para el sorteo de la Copa del próximo día lunes, ¿verdad? Ahí tiene Fabio a mano los bolilleros. Sí, la certeza que tienen Libertad y Cerro Porteño, a quienes no va a enfrentar, por ejemplo, ¿verdad? Y hay equipos muy importante, ¿verdad? Como el caso del Atlético Mineiro, como Independiente del Valle, Estudiantes de La Plata, Barcelona, Bolívar, que lo atendió el año pasado, y Junior Barranquilla. Estos no serán rivales ni de Libertad ni de Cerro Porteño, por ejemplo, porque comparten el bolillero 2. Que son como las cabeceras, ¿verdad? Sí, y tampoco van a compartir Grupo Libertad y Cerro. Sí, también. Sí, van a compartir o con Palmeiras, con River, con Flamengo, o con Gremio, Peñarol, San Paulo o la Liga de Quito. Bueno. Seguimos con los audios. Deporte Total. Pregunto, ¿por qué no hablan también del bajo rendimiento que está teniendo Kevin Parzajuk después de que fue un chispazo en el primer partido y metió 2 goles y todo eso? La siguiente consulta. ¿No existe un programa que sea cultural donde se haga publicidad del programa de Galaverna, no en este programa deportivo justamente? Gracias. Bueno, el caso de Kevin Parzajuk, no siempre marcan goles, no sé por qué específicamente. No, venía marcando. Hizo un gol en el Clásico, hizo 2 contra Guaraní, no marcó contra Meliano y no marcó el último partido tampoco, contra... Pero eso significa de que jugó mal, porque no siempre va a hacer bajó un poquito su rendimiento. Pero por eso yo digo el aspecto físico. Hay una referencia, pasó lo mismo con Peralta, Viera, por ejemplo, ya no es titular en Cerro también. O sea, se puede dar con los jugadores jóvenes esta situación. Ellos no tuvieron pretemporada. Claro. Y lo otro que dijo, el programa de Calé, es un programa de la empresa, de la media cadena, que va a arrancar el próximo domingo, de música y cultura. Y para que te amplío, primero es cultura, no es política. Claro, totalmente. Eso uno. Y segundo, la intención fue de mis compañeros para justificar de que agarró todo, como dice la promoción, se pasó eso. Sí, así que señora, por eso nomás de ese tema. Otro audio. Tranquila. Guten Morgen, Benicio. Good. Alex Good. Pensando de remengue sapone. Ahora campesino, muy bien, señor. Ahí está. Hasta pero, la gente pero, no le saluda, noble y trabajadora, y le mete otra cosa. Voy a poner mal con mi legión, hermano. ¿Viste? Voy a explicar. Siempre cuando digo eso, traduzco al castellano, tranquilo. No es que dejo ahí en francés. S'il vous plaît, monsieur. No, por favor, señor. No. No, pero que dijiste, no era s'il vous plaît, madame. No, a la monsieur, señor, le dije, por favor, disculpe, señor, le acabo de decir en francés, hermano. Tranquilo. Bueno. Corregile, pues, Jotita, vos que hablas francés. No, ¿para qué? Debe notar mi contrato. La última señora ahí que envió su audio, ¿por qué Vivo no cambia nomás de emisora? No, así no. Otro. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están ahí en el estudio? Todo tira una consulta. ¿Qué te parece este auche que el caballero para nacionalizarle más para la selección? Más chaponano, este tipo tiene pinta que eso, una especie número 10 o mío, me la pasen después, No. Buenas tardes, la mega cadena Deporte Total, ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes. Ahí la señora, lo que le dijo nomás es por qué no hablan del bajo rendimiento de Parzajuk. Y ahí está, ustedes le están haciendo ahora, ¿verdad? Pues parsa, nadie, no andan, no andan a joder, ¿no? Les sigo escuchando. Gracias. Gracias.
Buenas tardes a las mesas, ¿cómo están todos? Profe, feliz cumple por ayer, tus legiones, acaso eres feliz abogado. Dorocuimba EBT, pero venden yo por cacara esa. No, tranquilo. Mandibulín, Va la bien. remera del Chavo, mortal. La remera del Chavo. Luis Enrique, te mandaste una remera de aquellas. Luis Enrique, no sabes si Alaila está por el mercado.